A la audiencia del Cardinal Deportivo, muy buenos días. Ariel Julián, ¿cómo te va? Buen día. Bien, Bruno, buen día. Saludo a todos. Dani Chun, ¿cómo te va? Buen día. Buen día, Bruno. Día de fútbol. Hoy, a través de ABC Cardinal, vamos a estar con los dos partidos. Juega Cerro Porteño a las 20:45. Decíamos un partido clave ya para Cerro, clave porque no gana hace mucho tiempo y ya hay signos de preocupación en el Ciclón, ¿verdad? Y después de mucho tiempo Cerro se enfrenta a un partido que el famoso se tiene que ganar como sea. Fíjense que hace rato Cerro se acostumbró a consolidar la identidad, el estilo, y hasta se podía dar entre comillas el lujo de. ¿Por qué? Porque con el retorno del fútbol luego del confinamiento, Cerro metió una racha tan fuerte que de ser de un equipo de mitad de tabla pasó a ser puntero y terminó siendo campeón. En el clausura, el formato te permitía que hasta podías darte algunos tropezones, que igual ibas a llegar a la fase de cuartos de final. Entonces, este año arrancó con 2 victorias consecutivas y luego, cuando se caía contra Libertad, era no, pero se jugó bien el segundo tiempo o el inicio del partido. Cuando le empata a Guaireña era, pero el primer tiempo fue bueno. Que en el clásico había llegado más que el rival. Y creo que el sábado se acabaron los argumentos y me parece que el propio mundo de Cerro entiende que después de mucho tiempo, este es el famoso partido que si no se juega bien hay licencia, pero hay que ganar, el famoso como sea. Después de mucho tiempo me parece que Cerro enfrenta ese escenario contra River esta noche. Bajo presión, bajo presión porque si Cerro hoy no gana, ya no tiene mucho que hacer en este campeonato. Después juega Olimpia, de hecho... Está a 6 en estos momentos, Olimpia. Está a 5. ¿A 5 o 6? Me parece que está a 6. Porque Cerro tiene 7. 7 puntos tiene Cerro. Sí. Y Olimpia tiene 13. Sí, está a 6. Está igual, es un número, son 2 partidos. Y más todavía que Olimpia comienza a tomar una regularidad y de hacerse un equipo sólido, fuerte, que gana, y así como están las cosas, Olimpia no va a ganar mucho más de lo que va a perder por la solidez de equipo que ha conseguido Grosito. Y Cerro ya está la presión en lo mental, en lo psicológico, en la confianza, trabaja cuando no vienen resultados, más todavía cuando se pierden así partidos sucesivos. Entonces para mí también coincido totalmente que es el día D, que no le queda otro camino a Cerro que ganar. Sí. ¿Y cuál es el equipo que va a poner? Porque no está Arzamendia, no está Coyote. Carrizo en principio arrancaría de titular. Sí. Retorno de Villasanti, un retorno muy importante. ¿Y qué tal el River? Altibajos. Le hizo sudar la gota gorda a Libertad, porque las referencias siempre son esas. O sea, especialmente de Mario Jara, ¿no? O sea, planifica un tipo de partido contra los grandes, otro tipo de partido contra los otros equipos. El mejor ejemplo es lo que le pasó contra Guaireña. Y en el caso de Cerro, más porque vienen de un mal partido. Y hubo un mensaje claro, más allá de todo lo que anoche en Peligro de Gol hablábamos del caso de Cureí Ruiz, porque allí también me parece que sí es muy llamativo si solamente uno va a mirar desde el lado económico o desde el lado futbolístico. Pero ahí, por ejemplo, ya no aparece Adorno que hizo un mal partido la vez pasada también, que cuando se le consultó en el clásico dijo, no, Adorno jugó bien, pero creo que Chiqui íntimamente era, te doy otra chance, no rindió y lo borró. Si Maíz estaba disponible para este partido, igual lo hubiera borrado. O sea, voy nomás a una cuestión de, creo que también hay un mensaje de cuerpo técnico. Cerro no había concentrado durante todo el año pasado, desde el retorno del fútbol, este torneo también, y ya empezaron las concentraciones también. O sea, porque, a ver, la figura de la concentración es una figura de confianza. Yo confío en vos, vos me estás retribuyendo, y vamos a seguir con este régimen. Veo que no hay una prestación similar, bueno, volvemos otra vez al régimen duro. Y yo creo que por eso, más allá de cuestiones netamente de números, que estás a 6, que estás séptimo, Cerro vive una realidad.
Va a haber mejoría, lógicamente, con el retorno de Villasanti, pero Villasanti estuvo en aquel partido contra Guaireña. Entonces, es una cuestión general. Es una cuestión general de aquellos. Seguirán extrañando al lateral izquierdo, seguirán extrañando algunos puntos claves. Y sí, yo creo que después de lo que fue el experimento fallido con lo de Ruiz el sábado pasado, es lógico que vuelva a Pachi Carrizo. Juanma, ¿cómo te va? Bien, Bruno, ¿cómo estás? Saludos para todos. Bueno, novedades en Cerro Porteño. ¿Cuál es la configuración que prepara para enfrentar hoy a River? Sí, señor, con muchos cambios con relación al último partido ante Nacional, arrancando por el puesto de lateral izquierdo, donde Luis Vargas es el único futbolista en ese puesto que fue convocado para el partido de esta tarde, de esta noche ya ante River Plate, así que estaría arrancando como titular el futbolista surgido de las inferiores del Cerro Porteño. La vuelta de Matías Villasanti, la ausencia de Óscar Cureí Ruiz, que venía siendo titular en los últimos partidos. Juanma, sí, esa no. ausencia, porque anoche estábamos tocando en tiro en peligro de gol, estábamos preguntándole a Regis Márquez el tema de Óscar Ruiz, y él dice que presentó una oferta a Cerro, que Cerro tiene que analizar, pero después le consultamos al jugador, y el jugador dice que es por una cuestión técnica, una decisión de Arce. Y se habla de una inminente transferencia al Bahía. Él tiene contrato hasta fin de año con Cerro Porteño. Me gustaría rescatar, si es que tenemos a mano a esos muchachos, por favor, y o de lo contrario ya le llamemos de nuevo a Regis Márquez para actualizar la información. Pero es muy raro lo del caso Óscar Ruiz. No sé qué pasa realmente. Si él, Bruno, porque si él nos no da una versión y si es una cuestión técnica, si no pasa por la negociación que estaría realizando su representante Regis Márquez, porque admitía que había un cierto interés de Bahía, es otro mensaje claro, que algunos que se creen intocables en el equipo, que el técnico ya no va a tener tanta consideración o tanto soporte. Intocable, porque si él siempre empieza a recambio. Bueno, comienzo diciendo el caso de Pachi Carrizo, por ejemplo. ¿Quién iba a creer que Pachi se iba a comer banco? Y el partido contra Nacional se comía hasta no entró en un minuto. Y Ruiz es cuasi titular, es el primer hombre de alternativa que tiene Chiqui Arce, de hecho, y si faltaba Enzo era el reemplazante natural, o si quería jugar con dos puntas era el considerado siempre Ruiz. Es lo que dijo el entrenador, ya me parece un poco también ya perdiendo la confianza en los jugadores y en la búsqueda de fabricar hambres, porque este equipo de Cerro Porteño dejó de tener el hambre que ha tenido y que le ha generado ese espíritu solidario, ese enorme compromiso que había tenido en aquel campeonato en el que se consagró campeón. Para mí que ese es el mensaje de Arce, si es que no tiene nada que ver con las negociaciones. Y mira que puede también venir esta posibilidad de transferencia de Óscar Ruiz a raíz también de la no convocatoria, porque averiguando también me dijeron que oficialmente en Cerro no han recibido nada, que así como están las cosas, bueno, si hay algún tipo de interés de un club de Brasil, que van a guardar la oferta en todo caso y la van a estudiar, pero que oficialmente a Cerro no llegó nada. Entonces también me parece que puede venir por ese lado, así como dice Ariel, que al no estar convocado a lo mejor puede ser también una especie de maniobra también por parte del futbolista. ¿Maniobra en qué sentido? A lo mejor expresar una especie de enojo, una especie de descontento por no ser tenido en cuenta. ¿Maniobra de qué hablas? ¿Que él se niega a estar en el banco o hacia dónde apuntamos? No. A lo mejor al no ver su nombre en la lista de convocados, entonces él manifiesta ese descontento por no ser tenido en cuenta y bueno, a lo mejor a su entorno, donde trabaja ahí con Regis Márquez, quien ayer estuvimos hablando con él, le manifiesta eso. Entonces el trabajo del empresario también es buscar el mayor bienestar para su representado. Puede ser. Pero igual no cierra, porque son versiones diferentes. Pues Regis dice que hay una oferta de Brasil
y que ya le acercó a la dirigencia de Cerro. Vos decís que la dirigencia de Cerro no maneja nada. Hablamos con Ruiz, él dice que es una decisión del técnico, él no está en esta convocatoria para el partido frente a River. Y estos son los casos donde, escuchando lo que informaba Juanma y los hechos, las declaraciones del representante, aquí sí el orden de los factores modifica totalmente el resultado. Porque primero se quería instalar de que no, hay una oferta, por eso no es convocado. Y después, no, al saber que ya no va a ser convocado, activan un supuesto interés. Pero antes de conocer ese trasfondo, porque a ver, Ruiz es un jugador que va a entrar en este tipo de dime y diretes, porque estamos hablando de un atleta que vence su contrato a fin de año, y ya es un jugador grande, ya es un jugador que seguramente buscará un contrato como el que tuvo con Cerro Porteño, porque estamos hablando de un jugador que participó muchísimo desde que vino del Deportivo Capiatá, pero llevando un poco al análisis futbolístico. Por eso ayer cuando después analizábamos la realidad de Cerro, yo escucho a un cuerpo técnico enfadado, caliente con su jugador. Entonces cuando veía que no estaban, saca la roja de Maíz, pero cuando decía no está ni Maíz, ni Adorno y ni Ruiz, porque a ver, Ruiz fue la gran apuesta para el partido del sábado y no funcionó. Entonces, si es una cuestión meramente deportiva, de decir, hizo el 100% pero no le salió, pero capaz el técnico ve que yo sé que vos podés dar más, no diste, y hay un comportamiento que no condice con lo que él puede dar, y en vez de aceptar una crítica, un regaño, me sale con otra cosa. Bueno, ahora no estamos para esto. Entonces, yo lo tomé más desde ese lado. Y es más, primero sale la lista de convocados y después como que se dijo, no, lo que pasa es que, y no sé si era intención de suavizar algo, pero conociendo cómo se maneja Arce, o sea, no debería llamar la atención. Puede estar equivocado, porque estamos hablando de un pequeño lapso de 3 días, donde él dijo, voy a sentarlo a Pache al banco para que Ruiz sea titular, porque Ruiz, el jugador número 12, siempre era titular cuando había una emergencia, que lo de Enzo, que lo de Aquino, con el tema del COVID, pero así de una forma para sentar a un titular. Y ese titular, en el clásico, en la transmisión, le decía, cuando se preparaba Vargas, Pachi sabía que él iba a ser el cambiado. Y mira que tenía que hacer un enroque bastante grande para meter a un lateral izquierdo, mover a uno de la línea central adelante, pero Carrizo sabía que él iba a salir. Como que se van percatando de algunas cuestiones que se están dando. Entonces, en algún punto pueden convivir, ser compatibles, pero no me sorprendería que sin lo de la oferta, que hoy Ruiz no sea titular. Y ahí volvemos al primer análisis. Hoy Cerro juega un partido clave, crucial, y que el técnico diga, no va a ir el que es mi 12º titular, habla las claras que manda mensaje. Desde el famoso no hay intocable, a decir, acá cualquiera va a perder el puesto. Sí, y lo de Adorno, por ejemplo, ¿cómo se entiende? La misma categoría. Porque Adorno también fue una apuesta de Chiqui Arce en su momento, ¿verdad? Sí, pero yo creo que en defensa de Adorno va a decir, si yo soy el abogado de Adorno, puesto. Claro, verá, yo iba a ser el zaguero si Alan no tenía la lesión muscular. Juego como lateral izquierdo. Mira que hay que aguantar el tándem Otálvaro Silva, un clásico. Y de Yapa, yo a mi derecha, al tipo que me tiene que cubrir, era un debutante como Del Valle. Entonces creo que desde ese lado, fíjate que Del Valle ya no aparece contra Nacional, y sí aparece Adorno, y es titular, claro. Pero contra Nacional... El rendimiento de Adorno en Olimpia, contra Olimpia bien, zafó, por eso volvió a jugar otra vez, bien, claro. Marcabos. Pero contra Nacional sí fue un poco flojo, hasta yo lo he visto en algunos cursos con falto de ganas, eso que no se va con todo... O se fue mal, se fue mal. Acordate que él es el cambiado, él casi hace la de Maíz, ¿eh? Él, cuando le pregunta, y ya tenía amarilla. A ver. Bueno, la de flojito en alguna No, pero por eso. Muy flojo. Por eso. O sea, entonces,
Ahí pareciera ser que por el tema de la roja, no. Los tres quienes no van, seguramente Chiqui entiende que fueron quienes no estuvieron a la altura para el partido, reitero, clave, crucial para hoy. Y si hay un sector, Ariel por ejemplo es defensor de esa teoría, de que Cerro tiene un plantel corto. O sea, como que a Chiqui no le vas a entrar, el profe no me va a tocar si acá lo somos 3-4 nomás. ¿Qué me va a tocar? No, dice, yo te voy a tocar a vos y es una pérdida de voto de confianza, ¿no? Es como que el entrenador manda el mensaje, señores, acá con el pasado y el buen juego del año pasado y el campeonato y algún que otro buenos rendimientos de otros partidos este año, ya no corre, es el presente. Ese es el mensaje que el entrenador pone y quiere fabricar de vuelta hambre. Por eso te puse el ejemplo de la concentración. ¿Sí? Hasta hace poco cuando hablábamos y... A ver, Chiqui mismo daba casi como un tema de orgullo cuando decía, nosotros nos concentramos. ¿Quién era los que pidieron a grito volver a la concentración el año pasado? Libertad y Olimpia. Porque fueron los que retornaron mal. Y Cerro decía, yo confío en mi grupo. Y ese grupo le respondió. Cerro hace un par de fechas, siempre cuando hablamos con Juan me decía, y en aquella excepción del partido que Guaireña, que General Díaz, ahora volvieron las concentraciones. Y cuando se desató el tema del COVID, Cerro, que venía anunciando su lista de convocados, dejó de hacer y ahora yo creo que lo hace y también son conscientes de que se iba a instalar esto. Porque, a ver, no había una obligación de publicar lista de convocados o concentrados. Pero lo hacen y creo que esto también es mensaje para su gente, para su afición, de decir, mira un poco, ni de titular a ni siquiera estar concentrado para el siguiente partido, que no, ni siquiera es frecuencia semanal. 3 días después nomás vuelve a jugar Cerro. Bueno, Juanma, ¿cómo va a jugar Cerro Porteño? Con Rodrigo Muñoz en el arco, los defensores Alberto Espínola, Marcos Cáceres, Alexis Duarte y Luis Vargas como lateral izquierdo. En el medio campo, Enzo Jiménez, Ángel Carlos Lucena, el retorno del capitán Matías Villasanti, Claudio Aquino, Federico El Pachi Carrizo y Mauro Boselli. 19 futbolistas convocó Francisco Arce para la concentración ante el partido contra River. Uno va a quedar fuera. Quienes aparecen y son novedades sin lugar a dudas son Junior Noguera y el retorno de Freddy Vera después de algunas fechas. Está Rodrigo del Valle, también como opción ahí en el banco de suplentes. También retorna Damián Bobadilla, Mateo González, que prácticamente es una fija ahí en el banco de suplentes, y los dos delanteros, Robert Morales y Ronaldo Martínez. Así que entre estos nombres, uno va a quedar fuera para quedar de la planilla oficial en el partido de esta noche ante River. 20:45 en la nueva olla, fecha número 7. Cerro Porteño, así como lo mencionaba Dani, está obligado a ganar si quiere seguir con posibilidades aquí de pelear arriba en la tabla de posiciones. Bueno, ¿y qué más con respecto a lo de Cerro Porteño? ¿Quién está? Porque acá se reinició el equipo, muchachos, por favor, si me envían por mensaje. Regi, ¿cómo te va? Buenas tardes, buen día, Bruno. ¿Cómo estás, Regis? Bien, ¿cómo andás? ¿Vos ya estás en Brasil o continúas en Paraguay? No, estoy en Paraguay todavía. Ajá. Bueno, queríamos un poco saber, ya que tenés esa cercanía de charlar con la gente de Cerro, ¿qué fue lo que pasó en las últimas horas, lo que charlábamos anoche sobre lo de Oscar Ruiz? Porque mira que hay mucha especulación en torno a lo suyo, del por qué no está hoy ni siquiera convocado para el partido. Tiene que ver con su transferencia, tiene que ver con una cuestión técnica. ¿Cuál realmente es la situación, Regis, por favor? Bruno, que yo te puedo hablar es que hace 3 días estamos en tratativa con el equipo de Brasil. Pasamos eso a la gente de Cerro Porteño y estamos aguardando una respuesta. Ahora, ¿por qué Ruiz no está concentrado? Eso ya no sé si é para preservar por esta negociação ou se é por parte técnica. Isso já não te puedo dizer porque não é na parte já de diretor técnico e dirigência de Cerro Porteño. Pero preservar en qué sentido sería, porque vos decís que entregaste una oferta, ellos no te contestaron aún. Hoy se juega a Cerro un partido clave, está a 6 del Olimpia.
¿Por qué no le pondrían a un jugador que venía siendo importante para el primer cambio que tiene, inclusive casi titular en Cerro? No, y puede ser porque van a aceptar la propuesta y miedo de lesionar. Pero vuelvo a decir, no sé, una teoría mía, pero eso no te puedo responder porque no soy director técnico. Y con el jugador no hablas, ¿qué te dice él? Sí, hablé ayer, me reuní con el jugador. Y está pendiente a que responda Cerro Porteño, ¿no? Él quiere cambiar de aire. Todo jugador quer cambiar de aire, ¿no? Principalmente cuando você faz 4 años en un mismo club, ¿no? Eso es normal. Regi, ¿Cerro ya sabe el monto que pondría por Oscar Ruiz en caso de que se dé la transferencia? Sí, sabe el monto, solo no hay una propuesta oficial. Pero ya sabe el monto que es importante. La gente de Brasil me pide para sondear los montos que podemos arreglar con Cerro Porteño para que envíe la propuesta, ¿no? Ujú. Algo muy importante que Oscar Ruiz dentro de 3 meses queda libre, o sea. Entonces yo creo que Cerro Porteño ganaría aceitando esta propuesta 3 cosas, ¿no? El monto de 50%, seguir con 50% y tener 2 o 3 años más de contrato o de porcentaje con Oscar Ruiz, ¿no? Pero, ¿cómo sería esa figura, Regi? ¿Seguir con el 50%? ¿Cómo es eso? Porque la propuesta es de compra de 50%, ¿me entiendes? Sí. Entonces Cerro Porteño tendría un poco de plata ahora, Sí. con 50%, y seguiría con 50% futuro. Pero entonces el 100% es de Cerro Porteño los derechos económicos de Oscar. No, 50 de Cerro y 50 de Capiatá, pero yo te doy isso. Ahí hay problema entre Cerro y Capiatá, que no es mi problema. ¿Y cómo si no es de Cerro? Yo negocio con quien tiene los derechos federativos. Claro, lo que vos decís, Regis, es, ya que el equipo brasileño quiere el 50% del pase, hay 2 opciones, que se repartan otra vez entre Cerro y Capiatá 25-25, o que Cerro arregle con Capiatá para luego quedarse con la mitad y vender al equipo brasileño. Esas son las opciones. Perfecto. Así mismo, sin poner y sacar. Ahora, cuando dijiste en 3 meses queda libre, no, o sea, lo que quisiste decir que en 3 meses él puede firmar el famoso precontrato, porque él tiene contrato hasta diciembre, ¿no? Claro. En 3 meses Cerro puede perder todo, ¿no? Entonces sería la última oportunidad que tendría Cerro de hacer algún dinero con Oscar Ruiz, Regis. A ustedes les gusta un sangre, no, puede venir otra propuesta, o sea, no es la última. Pero 3 meses ya está. Yo aquí sé a la- que a ustedes les gusta el show, pero estamos hablando de con la dirigencia. No, pues no es un show, me parece Cerro. me parece una realidad, porque 3 meses ya está aquí a la vuelta de la esquina. Claro, Para más, vos mismo amenazaste, le vas a pasar de tu cuenta de Twitter a un hincha de Cerro. que los meses abierto el libro de pase, ¿no? No te, ¿Cómo? no te decía la vez pasada que vos mismo en tu cruce con el hincha de Cerro, que te había cuestionado algunos puntos, le dijiste que vos ya tranquilamente en 3 meses podés hacerle firmar un precontrato al jugador. Sí. Yo juego como viene la ley, y ustedes dudan. Mi puño no tembla para hacer eso. Entiendo. Regis, para entender los tiempos, porque nuestro compañero que cubre Cerro decía que la oferta formal no llegó, vos aclarás que es un sondeo, pero si Cerro acepta los detalles que ellos tienen conocimiento, ¿esto ya se daría de forma inmediata? ¿Esto otra vez necesita un proceso de tiempo para que eventualmente se dé la transacción, si es que así lo entiende Cerro Porteño? No, sería de forma inmediata la propuesta. O que yo te explico y te aclaro así, no hay una propuesta oficial, es verdad, no hay una propuesta oficial,
porque yo tengo mucha confianza con la gente de Bahía, y me dijo sondear para mí, porque o que Bahía no quiere enviar una propuesta y después envía otra, y después envía otra, después Cerro Porteño no te responde, te pide $200 mil a más, o sea, no queremos entrar neste juego, ¿no? Entonces, primero eles dijeron, averiguar todo vos, y cuando tenga los montos, pasarme a nosotros, y nosotros vamos mirar si por sí o por el no, ¿me entiendes? Regi, y el Pero- dinero que ofrece Bahía es un dinero considerable, del cual Cerro puede sacar un buen beneficio económico si es que se da esta operación. Te soy sincero, por los tiempos, Cerro Porteño tiene que agradecer si cobra algo. Tiene, por los tiempos que se viven, tiene que agradecer de que va a cobrar. Sí, porque vuelvo a decir, en 3 meses no cobro nada y pierde los 100%, ¿no? ¿Y Qué Capiatá fuerte. qué dice, Regis? No hablé con Capiatá porque yo negocio con quien tiene los derechos federativos, ¿no? Ya. Y después ellos tienen que arreglar entre ellos, o sea, ahí ya no es problema mío, ¿no? Mira que Regi, vos me dijiste que a mí me gusta la sangre, pero con el título que dijiste hace rato, fuerte estuviste. No, pero es que así funciona el fútbol, ¿me entiendes? Cuando tuvimos propuesta de $500 mil a 1 año, 2 años atrás, Cerro Porteño decía no y yo me callaba porque eles tenían toda la de ganar, ¿no? Tenía contrato, un contrato largo, todo. Estamos hablando entonces, Pero Regis, un monto menor a $500.000. Sí, un monto menor, pero vuelvo a decir, es lo que tiene, no es lo que quiere. Dice. Está clarísimo. Gracias, Regis, por atendernos. Muy amable. Ok, saludo a todos. Un abrazo. Adiós. Regis Márquez, representante de jugadores. Cardinal Deportivo. Número 1 en todo el país. ¿Qué lectura tienen sobre este nuevo capítulo, esta nueva novela, Ruiz, Oscar Cureí Ruiz? Para mí son dos, por eso creo que hicimos ya el análisis deportivo. Yo por eso no conectaría este que para mí es otro capítulo, que es la típica historia donde, y creo que Regis hace un... Él juega su papel como representante, su juego. Pero a ver, todo esto eventualmente tendría sentido con el tema de dentro de 3 meses, porque ahí también hay cierta inexactitud, para decirlo de alguna forma. Porque a ver, Ruiz va a seguir siendo jugador de Cerro Porteño hasta el 31 de diciembre. Sí. O sea, no es que dentro de 3 meses vos al firmar un precontrato, vos Ya, te desinflás y decís, no, ya Claro. no voy a meter la pierna. No es Sí. eso. O sea, Cerro le sigue pagando un sueldo. O sea, porque el que escucha va a decir, y sí, ¿sabes qué? Hay que desprenderse rápidamente y lo que sería cero. Pero espera, Depende. Pero ¿Cuándo ¿no se- será que Cerro ya lo aparta del plantel por esta cuestión? no porque para que sea eso, Bruno, ya inclusive el partido anterior debió ser desafectado. O si, por eso le preguntaba si iba a hacer algo inmediato. De ahora en más hasta que se dé un veredicto, Ruiz ya no puede jugar. O sea, yo entendería si algo así bien concreto y sabes que yo ya lo necesito el fin de semana que viene y no lo quiero desgastar el jugador. Pero Yo no creo, Dani, Bruno, que por 50% Cerro reciba un monto menor a $500.000, que me parece mucho menor por la manera en que Regis se refirió al decir, si recibe algo en estos tiempos ya tiene que alegrarse, ya tiene que ponerse contento, decía por la gente de Cerro. Porque, primero que todo, sacando esta circunstancia en la cual él no está ni en el banco, yo creo que esto solo es circunstancial porque dentro de todo fue un jugador muy utilitario para Cerro Porteño. El primer recambio y Era no sé, titular. es titular, ¿verdad? Es un Cerro titular tiene- más. Cerro tiene Es un 12 titular titulares. más, claro. Y después un montón de Y bueno, suplentes. correcto, perfecto, la manera en Muy que bien. graficas. Entonces, ¿qué vos haces? Pensás, vas a ceder a un jugador por poca plata y te perdés un titular cuando que el jugador podés todavía utilizarlo hasta diciembre. Claro. Y en esta época, en este momento, siquiera ya podés incorporar otros jugadores. Es decir, con esto Cerro tiene que terminar el campeonato y jugar la Copa en abril, ya dentro de un mes.
Entonces son cuestiones deportivas que la dirigencia de Cerro seguramente va a considerar, y si no, salvo que te digan, te voy a pagar $1,5 millones, $1 millón por el 50%, ahí ya suena de otra manera. No, pero voy a le hice la pregunta de qué monto estamos Claro, no, hablando. por eso te digo, Pero simplemente yo para voy- que se entienda lo que... Claro, pero yo voy nomás lo siguiente, Ariel. Sí. Esto como que repito, este ya es el análisis económico. Hace rato hicimos el deportivo. Claro. En el económico, ¿cuál era la expectativa real que tenía Cerro de que le llegue una oferta por Oscar Ruiz? Yo no sé si había tanta expectativa. Vos decís ahora, vos mirá el plantel de Cerro y si querés apostar para decir por quiénes llegarían las ofertas, y vos decís Pulpito, Arzamendia, Villasanti, no es precisamente Cureí que está por cumplir 30 años y está además en su último año de contrato. O sea, mirá desde el lado comprador, ¿quién estaría apostando fuerte para llevarse a un jugador que en meses, para el siguiente año, lo puedes tener en costo cero? O sea, yo entiendo el rol de Regis cuando dice, no, pero puede quedar sin nada. Voy nomás que Cerro tenía una expectativa de cobrar un monto importante por Oscar Ruiz. Capiatá también. Pero Porque yo- Capiatá es dueño del 50%, Claro. o sea, hay una copropiedad ahí. O sea, yo lo que voy, Bruno, es que Cerro entendía que lo de Cureí es más lo deportivo que lo económico. O sea, capaz de 2 años. ¿Se acuerdan que hubo una época donde inclusive Regis y el jugador le dijo, no me voy a ir al Morelia? Cureí siempre estuvo en la palestra. Cerro rechazó la oferta de Morelia de México. Esa vez Regis había dicho que el jugador después le dijo que no. Primero, Pero- Cerro no llegó, o sea, Morelia no llegó a los números que quería Cerro. Claro, a lo que quiero llegar es que había una época donde sí era más vendible lo de Cureí. Estamos hablando ahora del último año y mirando, reitero, desde la planificación, vos haciendo números, yo no sé cuál era la expectativa real, o es la expectativa real de Cerro de meter caja con lo de Oscar Ruiz. Reitero, un jugador que está en su último año de contrato, que ha jugado muchísimos partidos en Cerro, bien, mal, pero siempre estuvo allí. Ha de ser uno de los jugadores con más partidos. Yo con creo la Dani, que si camiseta la de Cerro. oferta es buena, por ejemplo, se puede considerar. Digo, No, ya uno sé. colocándose en el zapato del dirigente. de Pero Cerro ¿sabes Porteño. qué? Sí. Yo lo que quiero es que se pueda ver correctamente, que no es el típico caso de, uy, mira un poco, se nos va a ir un jugador que vale tanto y porque hubo una No, no, negligencia, no, no, hubo no. un desinterés. No es ese caso. Sí. Por eso te dije, ¿quiénes son los vendibles en Cerro Porteño ¿Cierto? de la proyección y otras cuestiones? Y eso nos lleva a lo netamente deportivo. O sea, y en lo deportivo, sí, estamos hablando de de uno de los pocos titulares o el único titular que no suele jugar y que, cierto, viene de un mal partido y por eso hicimos el análisis de por qué estaría fuera de este encuentro clave para Cerro Porteño. Claro que le va a ser útil. Le va a ser útil en lo que resta del año. O sea que si vos haces el análisis y sopesás la cuestión deportiva, entiéndase, lo que implica el capital, el jugador como capital, ¿verdad? Como integrante del plantel, lo que le puede dar la temporada a Cerro, y escuchándolo a Regis de la propuesta que está por pero muy por debajo de los $500,000, ¿qué haces? No es porque no le vendes y te hace el ruido, ya vamos a perder el pase. No va a ser, esa me parece la decisión correcta si es que la dirigencia de Cerro cae en esa decisión. pero Porque no es ni chicha ni limonada, porque no renuevan con él, no hacen una contraoferta, no acepta tampoco que pero se vaya, deportivamente le va a y servir deportivamente no lo están usando ahora. Pero solo O sea, ahora. son Pero tres eso- factores. pero eso es Pero circunstancial. eso de ahora es Pero eso bien es circunstancial. Sí, bien ahora el momento, tipo Sí. el último momento. Sí. Pero eso es ahora, Ya, solo ya. circunstancial. Es que, a ver, hace 3 días él era titular. No, Sí. por eso digo, es que evidentemente no solo- pasó algo ya en esta negociación, porque ¿por qué salta lo de Bahía ayer? Cuando anoche hablábamos con Regis, él decía, ya le presenté la oferta a Cerro. Y una oferta que ¿verdad? es sondeo. Entonces es, primero, no hay renovación con Cureí, no hay un interés deportivo entonces por renovar. Segundo, hasta pierde Capiatá, vuelvo a insistir con esto, porque si se queda libre, Capiatá se queda sin el 50% que tenía antes con Cerro, Sí. al no renovar con Cerro, ¿verdad? Sí. Y lo otro es que
tampoco aparentemente acepta Cerro el dinero, porque considera que no es lo que el Cerro pretende. Y lo último es que deportivamente no lo usan. Salvo que haya sido una decisión del técnico, Chiqui. Sí. Aguántame un ratito, por favor. Edgar, ¿cómo te va? Buenas tardes. Buenas tardes, Bruno. Saludos a todos los compañeros y también a los oyentes del Cardinal Deportivo en Bristol. Aprovecha la semana de televisores con precios increíbles. Escucha esta super oferta. Televisor LED Win 32 pulgadas HD, precio normal, 18 cuotas de 109.000 guaraníes. Ahora solo 18 cuotas de 79.000 guaraníes. Contactanos ya al WhatsApp 0991-670-000, llamando al 519-4000. También a través de nuestras redes sociales o comprando online en www.bristol.com.py. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Solicita un préstamo al toque de Visión Banco y comprate eso que tanto querés. Y la primera cuota la pagas recién a los 90 días. Comunicate ya mismo a la línea exclusiva 414-3030. En Visión Banco, vos estás primero. Si querés dinero al instante y en efectivo, vení a Casa Rosada. Tenemos 4 locales para brindarte la solución que más te conviene. Más dinero, más beneficios. Compra, venta de nuevos y usados. Sede central, sucursal San Lorenzo, sucursal Cuatro Mojones y sucursal Mariano Roque Alonso. Casa Rosada, teléfono 0981-129-900. Casa Rosada, 100 años sirviendo a la familia. Nuestra Señora de la Asunción y Western Union tienen 90 premios de 500.000 guaraníes en efectivo para vos. Sí, así como escuchaste, 90 premios en efectivo. ¿Cómo participas? Muy fácil, enviando o cobrando tus giros en las agencias habilitadas de Nuestra Señora de la Asunción. Estás participando automáticamente siempre y cuando cumplas con todos los requisitos que están en www.nsa.com.py. Para más info, seguí las redes sociales: Facebook, Grupo NSA, Instagram, @NSAPY, WhatsApp, más 595-21-289-1000. Porque en Tigo sabemos que la locura por el fútbol solo tiene una cura: más fútbol. Conectate a tu pasión con tu plan de TV e internet hogar. Para más información, ingresa a tigo.com.py. Tigo, nos mueve la misma pasión. Bueno, ya no tenemos el problema de Ciudad del Este, muchachos. Ya estamos con nuestra señal propia 107.1 FM. Ya podemos hacer el pimponcito, no hay ningún problema. No tenemos por qué poner el santo y seña, ya nos olvidamos de esa historia. Bueno, ¿qué decía Regis Márquez, por favor? Regis, Cerro ya sabe el monto que pondría por Oscar Ruiz en caso de que se dé la transferencia. Sí, sabe o monto, solo no hay una propuesta oficial. La gente de Brasil me pide para sondear los montos que podemos arreglar con Cerro Porteño para que envíe la propuesta, ¿no? Algo muy importante que Oscar Ruiz dentro de 3 meses queda libre, o sea, entonces yo creo que Cerro Porteño ganaría aceitando esta propuesta 3 cosas, ¿no? El monto de 50%, seguir con 50% y tener 2 o 3 años más de contrato o de porcentaje con Oscar Ruiz, ¿no? El dinero que ofrece Bahía es un dinero considerable del cual Cerro puede sacar un buen beneficio económico si es que se da esta operación. Te soy sincero, por los tiempos, Cerro Porteño tiene que agradecer si cobrar. ¿Y Capiatá qué dice, Regis? No hablé con Capiatá porque yo negocio con quien tiene los derechos federativos, ¿no? Un monto menor a $500,000. Sí, un monto menor, pero vuelvo a decir, es lo que tiene, no es lo que quiero. Un monto menor a 500.000, pero sacame esa frase donde dice, en estos tiempos Cerro tiene que agradecer si llega a cobrar algo, dice Regis Márquez. Pero eso sí, Cerro tenía en mente cobrar algo. Si estamos hablando de un jugador de último año de contrato. Por eso hace rato cuando vos citabas los 3 factores, el tercero, más allá de que para este partido no está. Vos sabés que Curí jugó todos los partidos de este torneo. Y de los 6 partidos, 5 fue titular. El único partido donde él no arranca y termina cambiándole la cara fue en el segundo tiempo en Villaliza. O sea, estamos hablando de un jugador titular. ¿Qué monto vos dijiste, Ariel, más o menos? Al voleo. Pero casi gratis es... No, menos de 500.000. No, ya sé, pero a ver... No sé, ponele, me imagino $150,000. Si cobra algo, dijo. Si cobra algo, dice. Claro, pero me imagino que por lo menos $100,000 es la propuesta para por el 50%. Yo soy sincero, por los tiempos, Cerro Porteño tiene que agradecer si cobrar.
Bueno. tiene que agradecer si cobra algo, dice. Pero a ver, Bruno. Pero ese Cerro es un no le monto- va a seguir. Entonces con Cerro tiene razón. y eso te digo, o sea, Cerro está en su razón y en su derecho. Yo te iba a ¿Cómo le poner- va a regalar al jugador si Bueno. todavía tiene... Es cierto, a mitad de año ya puede firmar un precontrato, pero todavía pero hasta seguí diciembre jugando, tiene... Claro. O sea, yo te voy a dar dos factores. Primer factor, ese es un monto que no le corresponde al 100% a Cerro. Tiene que dividir con Capiatá. Sí. O sea, cualquier monto que tires al voleo, menor de 500.000, que fue la pregunta puntual de Ariel, tenés que dividir por dos. Si es 100, 50, si es 200, 100 así. Y con el monto que te queda, supongamos que tenés disponibilidad del mercado de pases. Podés traer un jugador que tenga la asistencia de minutos jugados en el Cerro de Arce como Ruiz. O sea, esa es la ecuación que tenés que hacer desde Cerro Porteño. Reitero, o sea, Y por Cerro está con un plantel corto ahora. Wow. O sea, Y te sumo más, el que puede vino fichar, que no- por eso yo le decía, ¿cuál es el provecho deportivo al final? Es que vos tenés que ver lo deportivo. Otra cosa hubiera sido si esto era tipo un caso de Pulpito, de Villasanti, Arzamendia, donde hay una expectativa real. de Cureí es hacerlo. más que Mateus. Asismed te presenta sus nuevos planes exclusivos estándar VIP Superior que te garantizan el acceso a una variedad de beneficios y las más amplias coberturas médicas. La salud de tu familia es prioridad y debe estar al cuidado de los mejores médicos y sanatorios del Grupo San Roque. Te invitamos a que nos llames al 2887.000 y decidas ser exclusivo, porque en Asismed sabemos lo que te hace bien. Pueden venir un segundito, muchachos. La computadora, no sé, creo que se desprogramó acá, no estoy teniendo la señal, por favor. ¿Quién está? ¿Es más que Mateo o Mateo es más Tres que veces Oscar más. Ruiz? 3 veces más. ¿Cómo? 3 veces más es más Ruiz. Yo iba a citar ese factor como otro más desde lo deportivo sobre lo económico. Porque si Mateus hubiera sido el que seguramente Arce quiso, allí hasta podés decir, espera, yo ya tengo cubierto el puesto del jugador número 12, pero Mateus está lejos de lo que hoy es Ruiz. Presidente Erico Galeano, gusto en saludarte. ¿Cómo estás? Muy bien, Bruno, y acá expectante a cómo está aconteciendo la pandemia, a ver si podemos empezar la intermedia. Bueno, estamos ahí en la lucha diaria. Hoy, presidente, ¿la intermedia es factible que se juegue o es más factible que no se juegue? Y bueno, yo me baso en dos estadísticas principales. Una que es los números que van subiendo de contagios. Y por otro lado, el factor financiero de la intermedia, que ustedes saben, los recursos son limitados y los protocolos de salud son exigentes, son costosos. Y bueno, tomando esos dos parámetros, veo complicado que pueda empezar el campeonato. ¿Ves complicado? Sí, señor. O sea, sos bastante realista, presidente, porque hay otros presidentes que consideran o creen, están confiados en que va a retornar la intermedia y el fútbol de ascenso. Y No, la intermedia, así de hecho, como está, tiene así que... como estamos, es muy complicado, sinceramente hablando. No, yo soy muy realista, pero yo entiendo la posición de los colegas dirigentes que se tiene que jugar, solamente que, como vuelvo a decir que los protocolos de salud son muy exigentes y todo lo que es exigente es costoso. Y en intermedia los recursos son limitados. Presidente, está siguiendo de cerca el caso Cureí Ruiz. Recién nos decía Regis Márquez esta frase, porque al haber una copropiedad y al no darse una posible operación o que Cerro no renueve el pase con Oscar Ruiz, ustedes se quedan sin nada. Al tener 50%, tienen hoy 50%, pero pueden no tener nada a fin de año. Escucha un poquitito lo que decía Regis Márquez. Te soy sincero, por los tiempos, Cerro Porteño tiene que agradecer si cobrar. ¿Y Qué Capiatá fuerte. qué dice, Regis? No hablé con Capiatá porque yo negocio con quien tiene los derechos federativos, ¿no? Un monto menor a $500,000. Sí, un monto menor, pero vuelvo a decir, es lo que tiene, no es lo que quiere.
Bueno, escuchaste, vos le entendés a él. Sí, por supuesto. Evidentemente que para que empiece una negociación, y yo le conozco a la gente de Cerro, ellos tienen que recibir una comunicación oficial por escrito del club interesado por el jugador, la propuesta pertinente, y a partir de ahí se empieza la conversación real. ¿No llegó ningún documento a Cerro según tu conocimiento, presidente? Según mi conocimiento, no. Según mi conocimiento, no. Y vos sabés que una fuente... no hay nada. Perdón, una fuente de Cerro me dice que textualmente, sin papel no hay nada. Claro. Pero no entiendo, ¿y a qué juega su representante entonces? O el propio Cureí Ruiz, porque no aparece ya en la lista de convocados hoy contra River. Y bueno, yo no puedo conocer los entretelones de un club, pero sí en cualquier club organizado, serio, no se habla de ninguna transferencia mientras no haya una oferta concreta por escrito sobre el referido jugador. Presidente, en caso de que acá Regis también hablaba que en 3 meses el jugador ya va a tener la prerrogativa de firmar un precontrato con otro club. Si eso ocurriese, Capiatá pierde el derecho del 50% también. Así mismo es. Sí, pierde. Presidente, ¿cómo está el Club Capiatá, el estadio, el escenario, el empastado? ¿Cómo en estos tiempos tan complicados, cómo van llevando todo eso? El empastado está impecable, tal es así que nuestros amigos del 12 de octubre usufructúan para sus prácticas todos los días en el horario de la tarde. Tenemos 4 canchas en perfectas condiciones en el complejo principal y más las 7 canchas de las divisiones formativas. Sí, porque la verdad que se lo extraña a Capiatá en primera. Es y bueno, justamente manifesté la vez pasada estábamos en reunión en la comisión directiva y a veces realmente no salen las cosas. Yo veo hoy día a un equipo de Sol de América, una institución también muy ordenada, que invierte por buenos jugadores, buenos planteles, buenos cuerpos técnicos. Y hoy día está una derrota de estar en zona de descenso. Y ustedes dirán, ¿cómo se explica eso? Y bueno, a veces no sale nada. A nosotros también nos llegó ese momento en el cual, con buen plantel, con buen trabajo, no nos salían las cosas. Y ocurre en los mejores clubes. Es increíble, pero es a veces una realidad que llega tarde o temprano. Presidente, muchas gracias por tu tiempo, muy amable. Gracias a ustedes, Bruno, muy amable. Un abrazo, gracias, presidente. Erico Galeano, presidente del Deportivo Capiatá. Arcoiris presenta su nuevo producto ganador, la yerba mate compuesta Arcoiris, un excelente producto que por su frescura, sabor y calidad en muy poco tiempo ya es del agrado del exigente consumidor paraguayo. Viene en 3 presentaciones con menta y boldo, con cedrón y burrito y con té verde y sabor limón. Otro golazo de Arcoiris, más novedades sobre Arcoiris y sus productos en las redes sociales. Arcoiris, una empresa familiar orgullosamente paraguaya. Arcoiris con sabor y confianza. ¿Vos, Cerro Porteño, qué haría, Ariel? Porque según lo que dice una alta fuente de Cerro es que no se recibió ningún papel. Pero ¿por qué no está Ruiz? Entonces quiere decir que es una decisión técnica, No, supongo. una cuestión técnica, una cuestión técnica definitivamente. ¿Vos qué harías con Ruiz? Yo después de escuchar vendido lo que dijo Regis Márquez, de que Cerro ya tiene que estar contento si recibe algo en la operación por el tiempo, porque entiendo que se refiere a los 3 meses, que dentro de 3 meses el jugador ya puede firmar contrato, por una suma ínfima, que no va a aportar mucho en mi arca, en mi economía. Si yo soy dirigente de Cerro, lógicamente voy a priorizar absolutamente el capital deportivo, que el potencial del jugador. Yo ya no puedo fichar. Oscar Ruiz es un jugador titular, más allá de esta cuestión circunstancial que no fue convocado al banco, pero fue decisivo en los partidos anteriores, en la consecución del campeonato, siempre fue la primera pieza de recambio. Hasta acá a Dani y Federico lo consideraron como un jugador titular más, pero toda la vida, si no me va a servir mucho, si no me va a ser de mucha utilidad el dinero que podría
generar la operación, yo lo utilizo, priorizo lo deportivo. Ahora, si me decís, acá tenemos una propuesta de $800,000 por el 50%, ahí sí pararía la oreja, pararía la antenita y analizaría muy bien. Pero por chaucha y palito no. No. 107.1 es el dial de Ciudad del Este para que nos escuchen. Estamos ajustando la señal. Le pedimos mucha paciencia a la gente. Está trabajando el departamento técnico porque es la nueva emisora, la 107.1, frecuencia modulada en Ciudad del Este. Así que eso le decimos a la gente, sí. No, prefiero, para cerrarnos la idea, prefiero que el jugador se quede conmigo, juegue la Copa Libertadores, juegue la Apertura, el Clausura, que recibir una ínfima cantidad de dinero. Ariel es demasiado bondadoso con plata ajena, dice un amigo del WhatsApp. ¿Por qué, Bruno? Y preguntarle a Chun también. Vos vamos un poco a Chu, vos y sos Cerro Porteño, Dani. Cerámica Itagua, su casa para toda la vida, con los mejores materiales desde el piso hasta el techo, solo de Cerámica Itagua. Celular 0982-104-287, 0982-104-216. Cerámica Itagua, Sociedad Anónima, calidad irrepetible. Seguinos también en Instagram, @cerámica_Itagua. ¿Qué harías si sos Cerro Porteño? La única forma por la que me querría desprender de un jugador de último año de contrato, a sabiendas que hay poca expectativa de una reventa, porque cumple 30 años este año, es si es que yo estaba bien cubierto con Mateus y Freddy. Si yo tenía, dos extremos que pueden jugarte como segunda punta, además de los titulares que son Enzo Jiménez, Pachi Carrizo y Claudio Aquino, ahí te digo, espera, mira, pues el jugador también quiere cambiar de aire. No. El dinero, la plata, le dice Ariel. No, pero estamos hablando de, la premisa es un monto bajo que solamente se explica con el famoso ya que dentro de 3 meses va a firmar un precontrato. O sea, lógicamente estamos hablando de un monto menor a lo que ofrecería un mercado normal. Entonces, por eso me iba en su primer año, segundo año, tercer año. Yo creo que no hubo año donde se mencionaba que Cureí iba a salir de Cerro. Por eso me iba a aquella época de Morelia o cuando se hablaba de Brasil. Entonces, la única forma como Cerro Porteño es, que no es solamente que entre caja, sino que vamos a darle una especie de carta libre. Siempre y cuando ya no sea tan importante lo deportivo. ¿Cuál es el contexto? Vos preguntabas, ¿cómo vino Mateos? Mateos por ahora es una decepción. Freddy Vera es el que entra y sale. Creo que está en la lista de convocados para este partido. Entonces, veo la planilla de los 6 partidos y Cureí en este 2021 ni siquiera fue jugador número 12. Él fue titular en 5 de los 6 partidos. Por ende, me parece que no hay mucho que analizar para lo que es el peso deportivo y el peso económico. 20:45 hoy el partido de Cerro River. Antes tenemos hoy otro partido, juega Guaireña ante el 12 de octubre. Sí, mañana juega Olimpia. Guaireña tuvo 2 casos, dame la programación, por favor. 2 casos más, Sí, hoy, Bruno, primeramente... Sí, pero también hay casos de árbitros positivos. Uno el plantel arbitral y 2 de Guaireña. Guaireña que ya había tenido, 6, con esto suma... 8 casos. También el caso, ¿cómo se está contagiando? Y Guaireña fue el único que con el contagio ganó su partido. Pues todos habían perdido. Olimpia contra Libertad, Cerro contra Olimpia. Mañana juega Olimpia ante Nacional, 18:30. Johnny, ¿cómo te va? Buenas tardes. Bueno, buenas tardes, saludos para todos. Bueno, sale Malto, yo no sé qué teléfono tiene Johnny. Mañana vamos a ajustar, en todo caso, le decía anoche ya, por hoy. Y no sé, ¿desde dónde vos estás, Johnny? ¿Desde qué zona vos estás? Increíble, ¿verdad? Pero siempre tiene problemas el teléfono de Johnny. Anoche también teníamos ese problema. Bueno, vamos a mejorar y ya vamos a salir. ¿Cuál es la programación, por favor? Bueno, hoy a partir de las 18:30 juegan Guaireña 12 de octubre y 20:30 horas Cerro Porteño River. Mañana, 18:30 Olimpia Nacional, 20:45 Luqueño Sol de América y el domingo, este ya es el domingo 28, partido de regularización, Libertad Guaraní. Johnny, ¿estás ahora? A ver, ahí esta línea, ¿cómo se suele decir? Fija. Cuando me llaman del celular, salimos como el
Bueno, aguantame un ratito, por favor. Cada día los dispositivos electrónicos requieren de más energía, por eso Duracell viene nueva y mejorada. Preocúpate menos por quedarte sin energía y usa tus dispositivos por más tiempo, que es lo que más te interesa. Duracell dura más, mucho más. Johnny, ¿cuál es el Señor. título en Olimpia? Yo sigo sorprendido por lo de López, que sería el reemplazante de Ramón Sosa. Dijiste anoche, ¿eso se mantiene hoy? ¿La tendencia es esa? Sí, porque hablaban de Cureí Ruiz, que es el futbolista número 12. Sí. Y yo no sé si López es el 12 o el 13, pero ahí nomás está. O sea, Y si- es una de las primeras elecciones que tiene Gorosito. Exactamente. Él arranca siendo titular en los 2 primeros partidos, después pierde el puesto, pero cuando hay necesidad, ¿Eh? Johnny, él siempre está como el principal candidato para ingresar en el clásico. Jugó este último partido contra Sol, si bien no lo hizo bien, es alternativa importante para el cuerpo técnico. sí. Bueno, o sea, López, Chelo Tigarrilla no está ya habilitado. Él ya está habilitado, no descartaría, aunque eso sería tocar mucho el sector defensivo, ponerlo a Chelo como lateral, alzarlo un poco más a Tito Torres y de esa manera tener un solo cambio, el ingreso allí de Chelo Tigarrilla. Pero me parece que por lo que ha sido la inactividad de Chelo, el técnico va a optar por Edward López, que juegue en el puesto de Sosa y no tocar la zona defensiva. Porque Yo también pensé que está- Camacho iba a jugar ahí, Johnny, sinceramente. También puede ser un candidato, pero el tema es que Camacho está jugando mucho más adelante actualmente, no como cuarto volante, porque la tarea de Sosa es muy sacrificada, Bruno. Él baja, colabora con la zona defensiva, colabora con Tito, colaboró en su momento con Chelo Tigarrilla, y yo no sé, esa inactividad de Camacho o va a ser la misma tarea, o en todo caso ponerlo a Camacho directamente junto a Roque y que haga ese papel de López, de Sosa, el Pollo Recalde. No, en eso Gorosito fue muy claro. Gorosito no lo quiere apoyo lejos del área y mucho Sí. menos en una zona de desgaste. Así mismo. Que es eso. Y que uno siempre dice, creo que Gorosito tiene entre algo y mucho que ver de la consolidación del momento de Pollo Recalde. Y coincido con lo que dice Johnny y había expresado anoche. Camacho hoy es el reemplazante de uno de los 2 delanteros. Pero López no rindió hasta ahora. No rindió. Dani. De hecho, a ver, López, Johnny oíste 2. López jugó los primeros 3 partidos de titular. O sea, ¿por qué se consolida mucho esto de que López rindió mal? Porque en la 4ª fecha Olimpia empieza a repuntar notablemente. Y el que entra en vez del colombiano es Ale Silva. O sea, entonces, no es solamente que vos jugaste mal, sino que cuando vos saliste, el que entró por vos jugó mejor, por ende mejoró al equipo. Porque a ver, Johnny, vos decías que Polenta volvió esta semana, ¿verdad? Sí, la semana pasada ya se acopló al grupo. Ok, Está ¿sabes ya por a qué? disposición del cuerpo técnico. ¿Por qué? Porque, a ver, yo entiendo que juegue López porque allí entra en la categoría de la idea del técnico. Porque, para que se entienda, es lo más parecido a lo que hace Sosa. Desde el rasgo, claro, desde la ejecución, López ha estado muy por debajo, ni siquiera de la expectativa original que se tenía de él, cuando metió aquella frase que después Otálvaro se encargó de traducir, hasta ahora era eso. Por eso siempre hacemos esa comparación entre lo de Mateos y lo de López, sino mucho menos que, por ejemplo, lo que ha ofrecido Ramón Sosa. Yo te decía por lo de Polenta, porque creo que, y coincido con lo que vos decías, no creo que Gorosito quiera tocar un buen engranaje. Entonces, allí es un ejemplo de cuando el sistema está funcionando bien, no hacer cambios muy radicales y poner al jugador que más se parece al que no va a estar disponible, que es el caso de Ramón Sosa. Porque yo creo que ante esta situación, si había un poco de tiempo, hasta tranquilamente podía jugar con línea de 3. O sea, meter a los 3 zagueros, o sea, que Polenta se sume a los 2 centrales y adelantás a Ale y a Tito, y ahí reemplazás naturalmente a uno de los carrileros. O sea, a Otálvaro y a Tito y a Ale Silva, que tiene luego ya el movimiento natural de meterse, de centrarse
puede hacer ese trabajo, pero yo creo que esa opción hubiera sido válida si es que este esquema, este sistema no le venía funcionando. Todo lo contrario, Olimpia ha tomado un vuelo importante en los últimos 3 partidos. Olvídate de los billetes y las monedas con el billetaje electrónico y tu Más Tarjeta. Compra y recarga tu Más Tarjeta en las principales cadenas de supermercados y farmacias del país, en bocas de cobranzas de Practipago, Infonet Cobranzas y con tu quinielero amigo de tu quiniela TT. Descarga la app de Más Tarjeta Billetaje para conocer los miles de puntos de venta y recarga habilitados. Más Tarjeta, nos movemos juntos, nos movemos más. Hoy 18:30, quédate en el circuito, Johnny, por favor. Guaireña, 12 de octubre. Parque El Guairá. 20:45, Cerro River, en la Nueva Olla Azulgrana. Miércoles, mañana, Olimpia Nacional, Manuel Ferreira, 18:30 y 20:45, Luqueño Sol, Feliciano Cáceres. Postergado, Libertad Guaraní. No viajó Tacuara Cardoso por síntomas de gripe. Libertad juega mañana a las 19:15 frente a la Universidad Católica de Quito, y Guaraní lo hace a las 21:30 el jueves ante Atlético Nacional de Medellín. Así está el panorama de esta semana, bastante movida en cuanto al fútbol. Johnny, Señor. ¿Cómo va Olimpia entonces en principio para jugar su partido de mañana? Alfredo Aguilar, de confirmarse solamente la presencia de López por Sosa, sería con Aguilar, Otálvaro, Salcedo, Rolón y Tito Torres. En el mediocampo, Alejandro Silva, porque va a jugar por derecha Alejandro Silva, por izquierda Edward López, Richard Ortiz, Brian Ojeda, Rodrigo Rojas ya está habilitado, pero Ojeda a esta altura es el titular del equipo. Adelante el Pollo Recalde junto a Roque Santa Cruz. No va a cambiar mucho el técnico Néstor Gorosito, porque ha encontrado el once ideal, por más que él dice que todos tienen que estar a disposición, todos tienen que estar al mismo nivel de titulares y suplentes. A esta altura este es el equipo de Olimpia. Resta saber cómo está Polenta, si va a ir ya a la banca de expectativa, si con la lesión de Sosa, quién será el otro delantero en la banca de expectativa. Walter González, por ejemplo, ya está trabajando bien, al igual que sus compañeros, y habría que ver si también ya retorna el Cielo Estigarribia para la banca de expectativa. Olimpia, que tiene la práctica de hoy, después ya la concentración, mañana el partido 18:30 en el Bosque de Paraguno ante el equipo de Nacional. Hay un par de preguntas oyentes, Johnny. Altaus, artesanos del sabor. Somos especialistas en productos artesanales de carne de cerdo de bajo tenor graso, libre de gluten y con calidad de origen comprobada. Proba nuestros chorizos en los sabores toscano, tradicional picante y la auténtica butifarra. El lomo ahumado Altaus tampoco te puedes perder. Encontranos en los mejores puntos del país o hacenos tu pedido al 0984-800650. Altaus, artesanos del sabor. Preguntan, por ejemplo, por Nicolás Domingo. Me preguntan por Walter González. Sí, Nico Domingo, definitivamente, al no estar Rodrigo Rojas, no va a la banca. Es Jordan el tercer volante central. Detrás de Ojeda está Rodrigo y después Jordan Santa Cruz, y Nico Domingo no figura. Y Walter ya está a disposición del cuerpo técnico. Le costó mucho llegar al nivel físico y ahora futbolístico. Perdón, Walter, dijiste que ya está a disposición del cuerpo técnico. Seguramente o sea, él puede jugar si lo considera el técnico. Yo creo que sí, ya puede ir a la banca de expectativa. La semana pasada decía 99%, decía, porque le costó muchísimo la parte física, ponerse al nivel de sus compañeros, y ahora está en la parte futbolística ya también en un nivel interesante. Él sería el primer cambio de Roque. De Roque, ¿verdad? Sí, señor. Por más que le saca ventaja a esta altura a Néstor Camacho, ¿verdad? Porque tiene mayor minutos en el campeonato, ya jugó contra Guaraní. Me parece que Walter viene para pelear directamente con Roque Santa Cruz. Perfecto. Bueno, Huguito Quintana. Hugo Quintana,
última etapa de su recuperación física, ya está tocando también en balones, va muy bien la recuperación de Huguito Quintana. De Hugo Fernández. ¿Cómo? De Hugo Fernández decía ahora. Sí. Sí, creo que para la segunda etapa del campeonato él ya va a estar a disposición por lo menos para trabajar al igual que sus compañeros. Huguito Quintana es el que pregunta. Hugo Quintana. ¿Qué Hugo Quintana pasó de Rojas, el ex Cerro Porteño? Jorge Rojas. ¿Y qué pasó de Candia, de William Candia? Son tres preguntas al hilo, mi querido Johnny. ¿Qué pasa si te digo que podés encontrar camisas con cuello perfecto, remeras de todo tipo y los pantalones que no te fallen? En Bruno Corsi pensamos en vos y quisimos solucionarte la vida para que puedas encontrar esas prendas que siempre buscaste, ya sea para la oficina o para salir, todo en un solo lugar. Además, contamos con talles hasta 5XL. Búscanos en las redes sociales como Bruno Corsi_. ¿Por dónde empezás? Empiezo enviando un saludo para el colega Josué Bruno en el este del país. Él está en sintonía, así que le agradezco por su sintonía. 107.1 allí en el este del país. Señal que vamos a mejorar, estamos trabajando, nos llueven los mensajes, pero le pedimos mucha paciencia a la audiencia, por favor, que ya estamos trabajando en eso. Sí, Somos señor. conscientes de que no se llega óptimo y se está trabajando justamente para que la señal sea clara, bien potente, nítida. Estamos trabajando en eso, mi querido John. Así es. Empiezo por Jorge Rojas. Él se había lesionado en aquel partido contra Guaraní, justamente en cancha de Guaraní, uno de los primeros partidos del profesor Gorosito, donde no estaba disponible Roque, juega como extremo por el sector izquierdo. Jorge Rojas se lesiona en los primeros minutos, después ya no pudo retomar su condición física y a esta altura corre con una desventaja muy importante. William Candia decía, también está en la misma situación de Nico Domingo, desventaja a esta altura en el equipo titular, entre los suplentes, entre los convocados inclusive. Y la otra pregunta fue, tres preguntas. El otro era, espera. Era Candia, Huguito Quintana. Huguito Quintana está en la misma situación de Nico Domingo. Le pongo como ejemplo a Nico porque es un volante interesante que puede jugar en cualquier equipo, pero no tiene lugar por ahora en entre los 18, 11 titulares, 7 suplentes en el equipo de Néstor Gorosito, y también allí está Hugo Quintana. Esto, Bruno, porque Gorosito encontró al volante de acompañante de Richard, que es Ojeda. Él encontró a su suplente, que es Jordan Santa Cruz y Rodrigo Rojas. Difícil que puedan ser tenidos en cuenta por ahora Nico Domingo y también Hugo Quintana. Sí. Bueno, Johnny, dos preguntas más también. Una que tiene que ver con Pita y otra preguntan por Derly González. ¿Por qué hacer un máster en finanzas de Initiative hoy? Porque el entorno ha cambiado y hoy más que nunca debes conocer las herramientas del área de finanzas y control de gestión para la toma de decisiones de las empresas. El único máster en finanzas 100% internacional con 12 módulos en Asunción y una semana académica en Madrid. Certifica la Universidad Alfonso X, el sabio de España. Initiative Escuela de Negocios. Evoluciona tu futuro. ¿Pita y Derly González? Pita ya fue a la banca de expectativa ante Sol, ya está totalmente recuperado, está metido entre los concentrados, convocados para cada partido, y Derly también ingresando al campo, ya tocando balones. Va muy bien la recuperación de Derly González y va a hacer un aporte muy importante, principalmente para la Copa Libertadores de América, porque me parece que para fase de Copa estará ya a disposición del cuerpo técnico de Derly González. Fase de copas, o sea, tampoco va a arrancar, grupo, digo. O sea, no, a ver, ¿cómo se entiende eso, Johnny? En abril arranca la Copa Libertadores, segunda quincena de abril arranca la Copa Libertadores para Olimpia y Cerro. Exactamente. Y vamos a tener, si bien van a ser partidos, varios partidos en muy poco tiempo, me parece que Derlis, no sé si es los primeros partidos de la Copa, pero en esa definición de fase de grupo, Derlis ya va a estar, porque ya está en el campo, toca pelota, trabajó en la parte física, al igual que Huguito Fernández, y se lo ve fino
Eso es importante para un jugador que estuvo parado mucho tiempo. Acá me dice alguien, Huguito no está acaso en Palmeiras. No, él retornó para este campeonato. Retornó, ¿verdad? Sí, señor. Y al igual que Paiva y Colmán. Al igual que Paiva y Colmán. Y ellos siguen trabajando. De Duarte también, ¿qué pasó? Bueno, Diego Duarte. Jugadores jóvenes, ¿verdad que no? Sí. Diego Duarte fue convocado a la sub-20, que tiene un microciclo cada semana y es convocado, no está activando con el grupo, pero está en la selección paraguaya sub-20. Diego Duarte. Y los otros, Paiva y Colmán, a disposición del cuerpo técnico. Así mismo. Bueno, Johnny, repetí por favor el probable equipo Olimpia entonces para enfrentar a River y si querés agregar algo más con respecto a Olimpia. Aguilar, Otálvaro, Salcedo, Rolón, Iván Torres, Alejandro Silva, Richard Ortiz, Brian Ojeda, para mí, repito, Edward López, adelante el Pollo Recalde junto a Roque Santa Cruz, el hisopado del plantel principal franqueado, me dicen que está todo bien, esperamos resultados para esta tarde, así que estaremos muy atentos para lo que va a ser lista de concentrados para el partido de mañana ante el equipo de Nacional y Néstor Gorosito que está muy confiado en que este grupo va a seguir levantando el nivel futbolístico, el cuerpo técnico, la directiva, muy de cerca trabajando, Brunote, Marcos Canner, Tony Mura, Fanego, se sumó también el señor Domínguez, con Cristian Macedas, Raúl Vicente Amarilla, que también en cada partido está con este grupo, así que confianza plena en el campamento franqueado. Un abrazo, Johnny. Hasta luego, señor. Adiós. ¿Quién no tuvo un cuaderno Avon? Cuando pensamos en cuadernos, pensamos en Avon. Cambian los tiempos, pero los cuadernos siempre son Avon. Carpetas, biblioratos, hojas cambiables, cuadernos de colores con tapa araña y con licencias exclusivas de tus personajes favoritos. Ahora también el diccionario de la lengua española Avon en una nueva edición. Encontrá todas las variedades en las redes sociales @cuadernos_Avon y en los principales puntos de venta del país. Avon, calidad que une generaciones. Perdona, acá me dicen que Duarte se fue a Cerro, a River. Diego Duarte se fue a River. Sí, ya son varias las personas que me están indicando en el WhatsApp y en el teléfono también que Diego Duarte se fue a River. Alquelito. ¿Qué pasó de Diego Torres? También preguntan. Diego Torres está en Olimpia y está practicando. Era inclusive una de las chances, una de las posibilidades de las que se habló cuando se bajó Ramón Sosa, ¿verdad? Era uno de los candidatos. Que me confirme, Johnny, por favor, si Diego Duarte se fue a River. Porque en River tampoco está jugando y ahí los delanteros son hasta ahora Pablo Ceballos, Luis Neri Caballero. Pablo creo que perdió la titularidad y Luis Neri Caballero está siendo titular ahora. Santiago Vera, el ex River. Camacho no tiene que jugar, dice otro amigo del WhatsApp. Nos preguntan de Diego Torres y recién justamente hablamos de él. Bueno, ¿y cómo van los partidos para hoy? ¿Tenés los detalles, Ariel, por favor? En Lactolanda mejoramos todo. Disfrutar la nueva leche larga, semidescremada y la Vital Light, descremada en su nuevo envase. Lactolanda, el lácteo de los mejores, la salud de cada día. ¿Sabías que ahora las recargas de Claro vienen con regalos? Recarga desde 20.000 guaraníes y de regalo tenés 1 giga para navegar. Redes sociales gratis, WhatsApp y llamadas gratis. Internet cámbiate a Claro. Johnny me dice en el grupo que es Nico Morínigo, el que está en River. Sí, es cierto. Nico Morínigo. ¿Y de Diego Duarte qué pasó? Si nos confirma Johnny lo de Duarte. Lo que sí nos dijo Johnny es que fue convocado a la selección sub-20. ¿Tenés los detalles de los partidos de hoy, por favor? Sí, vamos a contar el primer partido guaireño 12 de octubre, con la salvedad de que aparecieron 2 positivos en Guaireña, entonces, sujeto a ese hecho, la probable formación de Guaireña. Para el partido frente a 2, Héctor Espínola, Francisco Parra, Salustiano Candia, Miguel Paniagua, Rodney Pedroso, Marcelo Acosta, Jorge Mendoza, Rosalino Toledo, Rodrigo Alborno, Fernando Romero, José Verdún. 12 de octubre, Mauro Cardoso, Víctor Barrios, Miguel Yaquet,
Juan Ojeda, César Benítez, Richard Salinas, Víctor Cáceres, Juan Aguilar, Ramón Mendieta, Junior Marabel, José Ariel Núñez. Va a arrancar el partido a las 18:30 en el Parque del Guairá, que vuelve a ser protagonista después de aquel episodio escandaloso de la suspensión producto de las malas condiciones del campo de juego, cuando todos vimos en lo previo de Libertad Guaireña, que fue realmente algo bochornoso. Y a las 20:45 Cerro Porteño frente a River. El cuadro de River iría con Librado Ascona o Daniel Ascona, Mario Saldívar, Alex Garcete, Marcos Acosta Rojas, Carlos Montiel, Marcelo González, Orlando Gallardo, Osmar Molinas, Silvio Torales, Pablo Ceballos o Luis Neri Caballero, Alberto Contreras del Pirú. Muy bien. Estamos con el presidente de la divisional, Víctor González, de la divisional intermedia. Presidente, un gusto saludarte. ¿Cómo estás? Bien, Bruno, el gusto es mío, saludarte a vos, a tus compañeros y a tu gran audiencia, a disposición de ustedes siempre. Presidente, ¿cuál es hoy la tendencia? ¿Se juega, no se va a jugar la intermedia, no hay posibilidad, hay posibilidad? ¿Cómo está el panorama hoy? Nosotros tenemos la fe puesta en Dios y creemos que vamos a presentar el campeonato, ¿verdad? Sabemos que los números están complicados, pero los clubes están haciendo el trabajo monitoreado siempre por la gente del Ministerio de Salud y por el doctor Brustin, que es el director de nuestro departamento médico de la APF. Creemos que están haciendo un gran trabajo y que tenemos que cuidarnos entre todos. No tenemos de otra que cumplir el protocolo que nos han marcado desde el Ministerio de Salud. Sí. Ahora, lo que mucho no beneficia, presidente, es el hecho de que tengamos números preocupantes hoy día con el subregistro que tenemos. Igual los números son preocupantes, ¿verdad? Ayer tuvimos 25 fallecidos, más de 1.800 infectados, y repito, el subregistro, que hay gente que se enferma y que no sabemos, que no se van ni siquiera a consultar, es una cosa, es una locura realmente lo que está pasando. Realmente eso está pasando, Bruno, en todo el mundo, ¿verdad? Y en muchos países, en la mayoría, se está desarrollando los campeonatos y nosotros tenemos que poner de nuestra parte, ¿verdad?, los jugadores, todos los actores de la intermedia en este caso, para que nos cuidemos entre todos para poder presentar el campeonato, porque nos costó muchísimo conseguir, ¿verdad?, la venia del Ministerio de Salud, y ahora que la tenemos que cuidarla con mucha responsabilidad para presentar a nuestro Paraguay el campeonato de la intermedia. Claro, ya hubo casos positivos en el fútbol de ascenso. Me hablan, por ejemplo, de Ameliano, que hubo 5 casos. ¿Eso es correcto, presidente? La precisa todavía no lo tengo porque acabo de salir de aula, ¿verdad? Ahora voy a hablar con el doctor Brustein, ¿verdad? Normalmente estamos hablando todos los días de la tarde, viendo los reportes, pero en general estamos bien en intermedia, o Dios quiera que sigamos así, ¿verdad? Y que se pueda el 9 de marzo dar ese puntapié inicial tan ansiado. ¿9 de marzo o 9 de abril? 9 de abril, perdón. O sea, el 9 de abril arrancaría la intermedia. Sí, eso es lo que está marcado, ¿verdad?, para el inicio de las actividades. ¿Y cómo van a ser, presidente, los controles, los hisopados, o no va a haber hisopados? ¿Solamente los que tengan síntomas van a ir al control? Es así está marcado, ¿verdad?, según el protocolo aprobado por el Ministerio de Salud. Ah, perfecto. Bueno, presidente, muchísimas gracias, muy amable. A usted, Bruno, un gran abrazo, saludos. Adiós, gracias, presidente. Víctor González, presidente de la división intermedia. En principio arranca el 9 de abril la división intermedia. Diego Duarte sigue en Olimpia. Nos reconfirma Johnny eso. Bien. Diego Duarte sigue en Olimpia. Nico Mourinho fue el que está en River, dice otro oyente. Sí, ya está aclarado. Bueno, ¿qué querías decir? No, que por eso paré un poco la oreja cuando dijo 9 de marzo, porque hoy es 9 de marzo. Entonces estamos exactamente a un mes del inicio de la intermedia. Lo que pasa es que también, como ocurre con cualquier contexto, cuando se habla, no, pero ya nos habían encerrado el año pasado, intermedia puede decir lo mismo, y lo que pasa es que ya tenemos un torneo bien cortito, con 10 equipos. Si intermedia no se llega a jugar, van a tener que suprimir el descenso este año. O si no, jugar con 8 y tirar una monedita ya para el año que viene. Esto en materia de lo que es la estructura del fútbol nacional, comprendiendo que va a ser un riesgo, pero como ocurre con cualquier actividad que tiene su habilitación, con números realmente muy preocupantes que estamos teniendo acá, con los ramalazos que tenemos de Brasil.
¿Qué tan importante para Chiqui el partido hoy? En cuanto a su continuidad. No, yo no sé si hablar de continuidad, porque creo que eso no está en debate. ¿verdad? Me parece que no está en debate, pero digo en función a... Para Cerro en sí, para sí, el ambiente que se va a tener en Cerro, porque son 6 puntos, ¿verdad? Que tiene hoy de ventaja Olimpia, 5 que tiene Libertad, porque recuerden que Libertad está a un solo punto de Olimpia. Y Cerro todavía no jugó la Copa Libertadores. Y si se habla de un plantel corto, porque ustedes dicen que Cerro tiene un plantel corto, para mí, ¿verdad? Ariel Ariel es que insiste mucho. Vos no estás de acuerdo. No. ¿Está bien? Para mí es corto también, ¿eh? No, porque... O sea, yo creo que hay jugadores en un nivel, los que son titulares, inclusive hoy bajaron algunos de rendimiento, eso sí. Pero después, por ejemplo, creo que se vio a las claras lo de Maíz. No está a la altura ni de Lucena Cardoso ni de Villasanti. Vos sabés que el único puesto en el cual habíamos acordado con Ariel, hablo en plural porque también Federico estaba en mi línea de pensamiento, era el del volante central. Por eso Cerro fue en búsqueda de Fernández Cedrés. Pero ¿quién, por ejemplo, es un lateral derecho si no está Espínola? ¿Quién, por ejemplo? Marcos Cáceres. Y no es igual que Alberto Espínola porque es más de marca, no es un jugador claro, que sube, o sea, pero ahí ya perdés una condición táctica que tiene el equipo de Chiqui Arce, de soltar sus laterales, ¿verdad? Sí. Y ahora, por ejemplo, centrales, vamos un poco a repasar los centrales. Y tiene 3, a los 2 titulares y Marcos Cáceres. Pulpito, Patiño y Cáceres. Lateral izquierdo. Hay un puesto entonces por el factor multifacético. Cáceres cubre los dos. Vos mirás los bancos y no es eso de que vaya, o si no vas a llevar 22 jugadores, ¿verdad? O sea, puedes llevar 18 y siempre hay uno que es multiuso, 2 que hace. Pero te digo, por ejemplo, si Boselli no puede jugar, ¿quién lo va a reemplazar? Y ahí está este muchacho Morales. Morales que le ganó a Vareiro, que no está todavía, pero la gran apuesta ha sido Boselli. Por eso, claro, por eso lo han traído. ¿Cuántos ascienden de la intermedia? Me preguntan oyentes vía WhatsApp. Y 3.5. Sí, porque en la primera desciende uno directo y uno juega la promoción con el de la intermedia. Sí. ¿Verdad? Para volver a ajustar el tema de la cantidad de equipos en primera. El cuarto de intermedia va a jugar contra el penúltimo de primera, la vieja promoción. Cuando se pierde, Bruno, todo es energía negativa. Héctor Melgarejo, ¿cómo estás, presidente? Muy buenas tardes. Buenas tardes, un placer conversar con ustedes. ¿Usted es el presidente de Ameliano, equipo de la intermedia? Sí, así mismo. Presidente, ¿nos puede confirmar, por favor, si es tan amable? ¿Es cierto que hay ya casos positivos en el plantel? ¿Casos confirmados? Sí, tuvimos casos confirmados y recuperados ya. ¿Cuántos? ¿En qué cantidad? Y oficialmente 6, ¿verdad? Porque también nosotros al activar el protocolo ante el primer síntoma que sea de resfrío, sinusitis, ya directamente la apartamos del grupo y esperamos a que tenga su resultado, ¿verdad? Presidente, ¿ustedes tienen la información de que la intermedia va a arrancar el 9 de abril? Nosotros nos estamos preparando para eso, ¿verdad? Estamos haciendo todo nuestro esfuerzo para que sea de esa forma. No estamos muy confiados en que va a ser de esa forma, digo, por repetir. Claro. ¿Entusiasma el hecho de que va a haber mayor cantidad de ascendidos este año? Muchísimo. Es más, nosotros hicimos un replanteamiento con relación al plantel que íbamos a iniciar el 2020 para este 2021. Ampliamos un poquitito el presupuesto para ver si no podemos llegar al ansiado objetivo del ascenso, ¿verdad? Y vemos que los otros equipos también actuaron de la misma forma. Son 3 ascendidos y medio cupo que disputa con el de la primera, el de la promoción. Sí, así mismo. 3 ascendidos de forma directa y el cuarto tendría que jugar con el que daría noveno en primera división, ¿verdad? Claro. Ahora, presidente, ¿qué figuras tiene Ameliano? De figuras conocidas, digo, que ya en algún momento pasaron por primera. ¿Qué refuerzos hicieron? De lo que son de experiencia, está con nosotros Ever Caballero, el arquero.
está Robert Aldama, de central, con Jorge Cáceres también, Mira de vos. central, Pedro Chávez, volante, Sergio Escalante también, está con nosotros. Ajá. Ellos serían los de renombre con pasado en primero o afuera, en el extranjero, ¿verdad? También trajimos algunos juveniles que nos darían el equilibrio, tratando de buscar el equilibrio, ¿verdad? Como el caso de Rodrigo López, que fue mundialista con Paraguay, que no se dio libertad. También Rolón. O sea, tratamos de armar, por sobre todo, mantener la base del 2019 y después sumar estas incorporaciones que te estoy comentando, ¿verdad? Bueno, ¿están todos recuperados entonces o hay todavía algún jugador que está guardando reposo por COVID? No. Hay algunos que están guardando reposo y de los casos que tuvimos, a uno fue el que tuvo un cuadro un poco más fuerte, ¿verdad? Pero ya está recuperado, ya está bien. Ya está, y el resto fue todo leve. ¿Cuántos casos tuvieron, repetirme, presidente, en total? 7 aproximadamente. 7. ¿Y por qué el contagio fue tan masivo? ¿Hubo una reunión? ¿Hicieron algún...? No. Por célula. Se dio, el primer caso se dio en que son acá del barrio y son de la misma célula, ¿verdad? Nosotros empezamos con células de 7 y de esa célula en una célula 2, en una célula 2, en otra célula 3. O sea, 2 sería, uno decidimos directamente aislarle porque tiene un hermano que juega en primera división que dio positivo y como viene de la misma casa ya decidimos de por sí aislarle también ya dimos como positivo también el jugador, ¿verdad? Y parte del cuerpo técnico también que tuvo, ¿verdad? Presidente, muchos éxitos, muy amable, gracias por atendernos. Muchísimas gracias a las órdenes. Gracias. Héctor Melgarejo, presidente de Ameliano. 7 casos positivos de COVID, uno que fue un poco más grave, ¿verdad? Pero que ya se recuperó también, se están recuperando entonces los jugadores de Ameliano que va a participar en la intermedia. UNASUR, la mejor educación virtual semipresencial con cuotas a tu alcance. UNASUR, matrícula gratis para todas las sedes. UNASUR, el poder de crecer virtualmente y progresar realmente. UNASUR, tu mejor elección. Llama al 021-232-751. WhatsApp 0992-221-685. UNASUR. Lo de Cerro, el tema de Cerro yo les planteaba. Antes de lo de Cerro, para completar lo de la intermedia, hay que recordar que el campeón de la intermedia va a la Sudamericana. Va a la Copa Sudamericana. ¿Cómo? El campeón de la intermedia, además de subir a primera, va a la Copa Sudamericana. Esto en el contexto de el APF no pudo hacer con intermedia lo que hizo con primera, entonces es como un guiño. Bueno, te doy un regalo más grande para el próximo año. ¿Qué pasó con Federico Arias? Pregunta a un oyente. ¿Está de reposo por paternidad? Sí. Nació su hija, segunda hija. Yo empezaba con lo de Cerro, la energía negativa que te produce una racha de derrotas y de no poder levantar cabeza, además también que la confianza se pierde. Yo recuerdo que el propio Arce, cuando decía tenemos detectado el diagnóstico el año pasado, antes de la racha que lo llevó al campeonato, y apuntaba mucho la falta de confianza, los goles tontos, rendimientos bajos que pasaban mucho por ese factor. Por ahora, Cerro está ingresando en una crisis futbolística. Me parece que lo de Chiqui no está de ninguna manera en duda, después de lo que hizo, y que es una racha esta. Pero el propio Chiqui también es muy consciente cuando ya no le responde el plantel. Si bien cierto, está por medio de la Copa Libertadores de América. Acá lo que está por medio también, un factor que puede ir acomodando las cosas, es que en estos próximos partidos Chiquillar se va a volver a contar con todo su potencial. Pero si es que esto sigue así, la racha negativa, rendimiento discreto, a mí no me extrañaría que de aquí a 3-4 partidos el propio Chiqui Arce, si es que esto no levanta, pegue el portazo. ¿En serio estás diciendo? Y así lo dice en Olimpia. Ni siquiera jugó la Copa Libertadores. Él detectó que el plantel no le respondía. Yo recuerdo. Sí, fue un partido en cancha de Luque. ¿Contra quién fue? Claro. General Díaz. Y se fue. ¿Quién fue? No me responde el plantel y me voy. Claro, él es así. Permiso por paternidad, dije yo, ¿verdad? Sí. ¿Y qué? ¿Y por qué el oyente me envió permiso por paternidad? Reposo, dijiste, creo. Capaz por eso, pero
Y bueno, en respuesta con su señora, esa- o puto, uno la tipo, bueno, permiso por paternidad, entonces, bueno. Retomando. Bueno, Retomando. espera, me pone nervioso. Y- Cuando sí, luchaste importa. tanto por alcanzar tu sueño, ¿quieres que estés seguro y que una compañía te respalde siempre y brinde solución rápida y efectiva? Atalaya S.A. de Seguros Generales, empresa seria y solvente, ofrece cobertura para rodados, hogar, negocio y accidentes personales. Conta con alguien que te respalda mejor. Atalaya S.A. de Seguros Generales, a tu lado en todo momento. www.atalayaseguros.com.py. Independencia Nacional 565, casi cerró con el teléfono 021-492-811. Normal o por cesárea tuvo Federico ese, pero no, Anina, muchachos, ¿por qué así? No. Es que ahora existe la figura del permiso por paternidad, es de 15 días, muchachos. O sea, siempre existió, pero ahora se amplió. Ahora se amplió. Y el de la mujer, nos hablaban de 4 meses, ¿verdad? No, 6. 3, Sí, no, creo que hablan de 18 semanas. 18 Por eso lo semanas. de- ¿Cuántos serían 4 meses? Sí. Bueno, por eso, permiso por paternidad, entonces, ahí está. Bueno, 12-8 nomás, Bruno dice, no, 12-8 tengo. Pero se entendió, ¿no? ¿Verdad? ¿Qué pero vamos a estar dando la vuelta por... Ya se entendió, le aclaré lo de Federico. Bueno, estábamos retomando el tema de Cerro. Yo no creo, o sea, yo ¿Vos entiendo... crees que puedan llegar a dar el portazo, No. Chiqui? No, porque son roles diferentes, más allá del arraigo que tiene. Claro, en algún momento en cualquier laburo vos haces eso, pero el margen de tolerancia suele ser reajustable de acuerdo a dónde vos estás. ¿Y cuántas veces se mencionó el tema de que no, que acá el ADN, que los chicos y todas esas cuestiones? Mientras que aquella jornada, recuerdo bien, porque vos sabés que ya que estábamos hablando de que juegan el mismo día, ahora Cerro Libre por lo de la pandemia, ese fue un viernes muy caluroso, donde jugaron el mismo día, porque iban a jugar el mismo día a la misma hora, 4 días después por la Copa Libertadores, uno en Colombia y el otro en Venezuela. Y entonces recuerdo que ese partido hay actitudes, ¿no? O sea, un penal infantil de Chano Candia, Ale Silva que no retornaba. Al día siguiente Pero me acuerdo que mira Willy... que Cerro es diferente a Olimpia No. en cuanto a... No es solamente eso, Arce se siente diferente Sí, no, en lo pero- que es en lo que pero es yo voy Cerro. a los directivos. Los directivos de Cerro son mucho más pasionales. Pero yo no creo que Pero- venga- pero pero yo, si no- pero yo si estoy no se hablando, dan- estoy presentando un escenario si esta racha sigue, se extiende 3, 4 partidos más. No digo ahora. Y no creo que tampoco vuelva, esto parte de la comisión directiva porque está claro que Arce volvió a poner en los primeros planos a Cerro. ¿Cuántos técnicos Sí, se pero desfilaron es y Cerro lo vio a Olimpia, lo vio y bueno, habrá Ariel, mucha mediocridad si es que tenemos ejemplos, tenemos No, pasó ya con sé. el propio Chiqui Arce. No, ya sé, pero supongo Pasó con el propio alguna Chiqui lección, Arce. alguna Pero lección no, porque no. lo vieron desfilar con 4 copas a Olimpia dándose la vuelta y desfilar un técnico también y vino él y rompió lo que No, es ya que estaba nadie- a punto de ser nadie entonces desconoce el entonces mérito. yo no creo que Pero esto mucho depende de la Claro, del pero- momento. pero o mira sea, que- yo mira que hay entrenadores. Lo que pasa es que no quiero Yo hablo de poner una un escenario respuesta. trágico. No quiero, vos me pero estás estamos olvidando, haciendo- Ariel. No, pero estamos haciendo un Te voy a poner un escenario trágico. Sí, Y pensar como directivo de Cerro. sí. Pero no nos vamos a engañar. Pensá como dirigente de Cerro. Ponete en la piel del dirigente de Cerro. Sí. Y pensá en algún nombre que vos conocelo. Son muy pasionales. Comenzando por su presidente. Sí. Que pierda distancia de posibilidades de ser campeón del torneo de apertura. Entiéndase que se baje de la lucha por el campeonato. Arranca la Copa Libertadores de América y no pase la primera fase. Ese sería un escenario trágico, Sí. ¿verdad? ¿Vos creés que la comisión directiva o la dirigencia o el que realmente tiene la lapicera y manda en Cerro, con mucho respeto le digo Juan José Zapac, vón creés que va a sostener la actividad? Pero eso ya, vos ya estás proyectando. ¿Vos crees que mucho no va a más haber allá. presión? Vos ya estás haciendo un plazo un poco más
poco más adelante. Yo te hablo de ahora, de este momento. No, este momento, pero 3 perdón, fechas más de ¿quién campeonato. llevó por el ejemplo. plazo? Vos dijiste que en 3, 4 fechas, claro, si no se dan las cosas, Arce mismo va a pegar el portazo. No me dijiste. extrañaría si, por ejemplo, si no levanta y repite rendimiento como el partido contra en 3, Nacional, 4 fechas a mí no más, me extrañaría. No, ya pero vas a saber si Cerro está para la lucha y ya va a empezar la Copa Libertadores. O sea, vamos a estar cerca del comienzo de la Copa Libertadores. 6 partidos tienen que jugar la Copa. Segunda quincena de abril. Para saber si... Pero no, 6 partidos tiene que jugar para saber si pasa o no pasa a otra etapa de la Copa. Partidos? Y claro, fase de grupo. 3, sí, no, pero muchachos, bueno, depende de cómo es el grupo, ¿verdad? Pero el arranque es ¿Sabes muy por qué importante. yo digo eso? Vos ganás dos, tres partidos. Quiero terminar y después yo te doy la palabra a Dani, porque para mí Chiqui Arce es uno de esos técnicos que cuando ve y percibe y no encuentra respuesta y ve que ya no hay tanto compromiso, dice, señores, hasta aquí llegué. El propio Arce se da cuenta y pega, no es como otros técnicos que ven que ya no hay respuesta, no hay reacción de sus jugadores, igual se atornillan al cargo. Pero el propio Arce, por lo que la experiencia de Ramón Díaz en Libertad, era bueno, muy lógico, pero esa atornillata que el mandamás le dijo te va y después escribieron, fue una de las peores decisiones que tomamos. Así, yo creo que de los dos planteamientos que ustedes mencionaban, o sea, lo de Ariel, por el plazo que menciona, tendría mayor asidero. Y cuando ustedes recordaron lo de Olimpia, y ahí yo dije, sí, pero de acuerdo, Arce no es un mero técnico en Cerro. Arce estuvo casi, por lo que ustedes dijeron, una especie de refundador de un equipo que estaba... Eso es cierto. Deambulando. Él es gerente deportivo y todo. Entonces, él es gerente deportivo y todo. O sea, de allí a lo que planteaba Bruno, en el caso de Cerro no es una relación convencional del fútbol paraguayo donde el dirigente está en un lugar de mayor poder que el técnico. Para mí es todo lo contrario. La dirigencia, en el caso puntual de Arce, en esos plazos que ustedes hablan, no tiene ninguna autonomía para decirle, ¿sabes qué? Si te va mal en 2 o 3 partidos. No. O sea, y vos sabés que eso ocurre en algunos lugares donde demasiado se nota que la directiva quiere que el técnico siga. Y están rogando que el técnico siga. O sea, en el fútbol paraguayo, más o menos, eso fue lo que logró Arce el año pasado. ¿Podemos hacer un sondeo con los amigos del WhatsApp? ¿Y si Arce es inamovible? Pero ahí depende de los plazos. O la otra cuestión que plantea Ariel. O sea, por eso me parece que lo de Ariel... Si en 3, 4 fechas continúa esta tendencia de racha negativa de Cerro. Ese rendimiento pobre, de errores infantiles, de expulsiones. Bueno, pero ahora ya le estás agregando demasiado condimento, no era tanto así. Sí, pues el tema, cuando el plantel no te responde... continúa esta tendencia, o sea, el Cerro que está a 6 de Olimpia. Pero yo creo ni que... siquiera lo haré de rendimiento, porque acá el tema de los números pues son los que cantan. Pero Bruno, yo creo que eso eventualmente se podría plantear si es que hoy Cerro juega de la misma forma como lo hizo el sábado y logra el mismo resultado. Porque, repito... Vos enganchás. Porque ahí está la respuesta. Pero no se jugar bien, tirar por el palo y justo te vino, te metió un gol de cabeza de la nada. Bueno, listo. Pero a ver, pero cuando no jugás nada. Antes de Nacional no se hablaba de estas cosas que se hablan ahora. Porque antes Cerro venía de 3 partidos donde no había ganado. Inclusive perdió, los 2 partidos que perdió contra los rivales directos en la lucha del campeonato. Hubo tramos donde se jugó como quiere su técnico. Como también, entonces, pero el disparador es Nacional. No son los otros partidos. Los otros partidos se colocan como añadidura para complementar una estadística. Vos raspás esa estadística y dices, espera, ¿por qué pasó acá? Como cuando se habla de hace tantos años este equipo no le ganaba en tal escenario. Perfecto. Es un hecho real, es un hecho objetivo. Pero ¿cuántos partidos lo que jugaste en medio de esos años? Y vas a ver que hubo un tramo donde no. O sea, se agrega desde ese lado, pero no, yo creo que ni siquiera, entra en debate. Y cuando voy a hablar de lo de la Copa Libertadores, yo sostengo nuevamente, más allá de que aquella vez, y seguramente van a saltar, para Cerro y Olimpia, la gran meta de este semestre es entrar a octavos de final de la Copa Libertadores de América. A ver, vamos con los audios WhatsApp, por favor. Estamos con lo de Cerro Porteño, tema Arce. No, Arce tiene que quedarse. Lo que debería hacer la dirigencia, Bruno, es como hicieron con Leonel. Amigo, no está funcionando más esto. Ponen a 2 puntas, viejo. Por favor.
Eso, pues no, Chiqui que se quede, no pasa nada, y dos otra, peores. Bruno, lo de Chiqui Arce, yo creo que hoy ya se va. Pero Bruno, yo creo que siga el Chiqui, que siga las móviles. No, yo soy olimpista, pero te digo que Cerro si le saca hoy a Chiqui no hay quien pueda reemplazarle. Bruno, lo que dice Ariel no tiene asidero, no se acuerdan bien el 2013 después de salir, 2013-2014 luego salió campeón invicto, apareció el famoso fuera Chiqui porque no se iba, pues los resultados no le daban. Acordate nada de eso, Ariel. A vos te está diciendo. No, yo no hablé lo de la gente ni la comisión directiva, estoy hablando del propio Chiqui Arce y por la forma en que él se maneja en la vida y en el fútbol. Bueno, pues tenerle paciencia. A veces ya estoy cerca de los 40. ¿Ya pensaste en la mejor inversión inmobiliaria que podés hacer? Boulevard Plaza Pinedo es un proyecto único que te ofrece más de 4.200 metros cuadrados de áreas comunes, parque infantil, piscina de gran capacidad, de camineros internos, gimnasio, cancha de fútbol, más de 6 quinchas de seguridad en las 24 horas y una ubicación privilegiada. Además, la financiación es propia y en guaraníes. Contactate al WhatsApp 0972 413-100. Visítanos en redes como Boulevard Plaza Pinedo. También podéis hacer un tour virtual del proyecto en www.idesa.com.py/Boulevard. Es un emprendimiento más de Idesa. Máximo respalda su inversión. A ver, vamos a aclarar porque no va a faltar el que le hagan el teléfono cortado a Chiqui. Sí. Para los chismeríos y para la maldad son rápidos los muchachos. Aclara un poco, Ariel. Estamos hablando de un escenario a futuro. A futuro. Si esto continúa así, Ariel en un momento dijo que en 3 o 4 fechas, si continúa, el propio Arce puede renunciar. Si no encuentra respuesta en el plantel, no me extrañaría que el propio Arce. Bueno, no estamos diciendo para mí. Arce tiene que cumplir todo el contrato que él quiera allí. En Cerro Porteño es el técnico de toda la vida. Yo acá lo postulé. ¿Se acuerdan? Una vez, para que sea técnico de Cerro, porque si hay un técnico que puede ser toda la vida técnico de Cerro, es Francisco Chiqui Arce. Y después el otro planteamiento fue el de un escenario así muy trágico de Cerro, ¿verdad? Que yo creo que está bien con lo que, o sea, el adjetivo que utilizaste, porque lo de inamovilidad a veces te puede generar esa cuestión de relajo y compañía, ¿no? O sea, y lo que decía Ariel era del lado del profesional hacia lo otro. Yo después, porque Ariel ahora, no sé, se va a ir a tomar su café, el tema de qué pasa si no logra el resultado debido, pero juega como quería Arce, como ocurrió en 3 de los 4 partidos. Ahí sabes que la pelota va a estar en la cancha de la directiva. Pero ahí por eso... Porque ahí están va a ser número versus rendimiento. Juego, pero claro, entonces, por eso hoy arrancaba Bruno, y seguramente va a ser tema central de nuestra transmisión. Están los amigos del WhatsApp. Y que esperan un rato, ya que suelen esperar. Impresionante. No, porque hablo ahora, después yo también me voy a tomar mi café. Entonces, mira. Arrancamos diciendo, hoy, más allá de lo que quiere Chiqui, porque él quiere un estilo de juego, el partido de hoy entra más en la categoría del como sea. O sea, no me sorprendería que capaz, inclusive en un post partido, imaginando que Cerro gana, como el Libertad de Garnero, que no jugó para nada lindo, le ganó a River sobre la hora, digan, o sea... pero ese fue un partido muy polémico. No, olvídate la polémica, sino que un gol sobre la hora de Barbosa hace en el minuto 96, creo. Sí, de cabeza. Voy nomás a que no me extrañaría que en el post partido, por ejemplo, Arce diga, sí, hoy no jugamos bien, pero se ganó, que era lo que necesitábamos. Que te iba a decir, es más fácil corregir los errores de una victoria. Yo creo que eso se va a dar, mientras que cuando estaba en una ola positiva, Chiqui solía ser inclusive crítico en la victoria. Seguimos con los amigos del WhatsApp. ¿Por qué esperar un día especial para disfrutar de la explosión de sabores de los chorizos Ochi? Estamos en un año diferente, pero donde hay Ochi hay fiesta. Proba nuestros sabores de Bresiner ligeramente picantes y el choriqueso Maxi. Donde hay Ochi hay fiesta. ¿Sabías por qué una cerveza fresca como nuestra Pilsen se disfruta mejor? Porque cuando llega a tus manos a pocas horas de ser elaborada, esta mantiene las mejores cualidades como el sabor y sus aromas
Thomas Wilson, recién hecha desde 1912. Tienda Multimarcas, una nueva forma de caminar con elegancia. Las últimas novedades en prendas y calzados deportivos al mejor precio. Visítalos en Ruta Mariscal Estigarribia entre Hernandarias y Sargento Silva San Lorenzo. Hacemos envíos a todo el país. Seguinos en las redes y entérate de nuestras increíbles promociones, ofertas especiales y atención personalizada para mayoristas y revendedores a este número 0981-695-171 con Tienda Multimarcas, pisas fuerte. Perdón. Bueno, un saludo al colega Dani Maciel de Mundo Cerro, Bruno. Decía con respecto al oyente que marcó una postura o recordó, hizo una referencia. Me decía Dani que el grito de fuera Chiqui fue en el partido contra Católica, que precedió al campeonato invicto, que fue Copa Sudamericana. No es que salió después los muchachos fueron a gritarle. Que Chiqui Arce hizo un pacto con algún diablo para poder ser técnico de la selección o de cualquier club. Es el técnico más inútil del fútbol. ¿Qué tal, Bruno, Dani, Federico, Ariel? No, Chiqui, bueno, no tiene que quedar. ¿Él qué culpa tiene que los dirigentes le haya traído unos cuantos paquetes? No, Chiqui, buen técnico, que se quede. Permiso paternal, para que no paternidad. Y sí, igual, pues, paternal es lo suyo. Brunito querido, qué Aragán que ese Federico, ¿acaso él le tuvo a su hija? El mayor lo que le parió, por eso tiene reposo paternal, se le entiende a su señora. Federico de Aragán, vení a laburar, carajo. No, así no, muchacho, ¿qué pasa? Es por ley, 15 días, permiso de paternidad. Bueno, Bruno me está matando. ¿Qué pasa, Bruno? Tranquilo, Fede, que no le llame café a molestarse, ahí le llaman, ahí te mira que yo no activo el WhatsApp, lo sabe super sábado. Bruno habilita el WhatsApp para que te mate, no. Aquí no se puede ir. Tiene que... Sale bajo tu audio, señor. Chiqui Arce es un gran técnico. El problema del Cerro es que tiene unos cuantos jugadores maleta que se le tienen que chutar a patadas. Ahora por suerte este acanecho de Ruiz ya se va. Bueno, muchachos, ¿por qué tan...? Bruno, ¿qué es lo que pasó? Reposo por embarazo, rompió bolsa, pero Federico. No, tranquilo. ¿Qué? Yo le respondí es que yo tengo la culpa. Cerro va a mejorar cuando juegue con 2-9. O sea, Morales y Oceli en la punta. Solución. Sí, el equipo está jugando bien. Sale bajo tu audio, señor, discúlpame. Bruno, no te copies de los señores. Yo creo que Arce se va a ir antes que Marito. Arce es el mejor técnico del país y es un magnífico estratega. El problema es que es un terco y un caprichoso de novela. Pero no dijo por qué es caprichoso en todo caso, a ver. No se olviden que Chiqui Arce quiere irse en junio al Brasil. Que siga, sí que sí es por mí. Pero él no tiene la culpa que los directivos no le dan jugadores de peso, de experiencia. Jugadores, habla el señor. Pero si Porotito con ese fútbol mediocre que tiene su equipo se quedó, pero ¿qué es lo que es Chiqui? ¡Aguante, Chiqui! Hola Bruno, me tocó mal aporte Bruno. Bien, ¿cómo están? Dani, Chiqui Arce inamovible en Cerro, no, inamovible, ni se toca, no se toca Chiqui Arce. Permiso de paternidad, hoy hago con Chun el partido, Dije bien ahora, Chun. Sí. Qué bárbaro, este Chun ya. Imagínate Chun si es que llega a tener otro hijo. Hola Bruno, me tocó mal aporte Bruno. Ya escuchamos, vamos con el siguiente. Chiqui Arce tiene 2 partidos más y se va de Cerro, eso es categórico. No va a llegar ni a debutar en la Copa Libertadores. Un equipo lento, sin laterales, sin ataque, sin peso en el área, sin gol. Por lo tanto, es candidato a perder. Guaraní también le va a ganar. Así que, Chiqui Arce, estás viviendo tus últimas horas en Cerro Porteño. Te lo digo yo. Mirambo, este es un tipo Nimo. ¿Se acuerdan de Nimo el periodista? Sí. ¿Qué tal Bruno? ¿Te maneja la vida? No, en este momento hay que apoyar a la chica.
De Bruno no hay con ningún inamovible, va inamovible, hoy no gana y chao chiqui. No, hay inamovible, está escuchando Ariel. Hola Bruno, ¿qué tal? Sale bajo tu audio. Vamos con más audio. 097273. No, Chiqui es excelente entrenador, Bruno. Chiqui es muy buen estratega. Seguramente es caprichoso en algunos temas, ¿verdad? Pero no. De jugador y hoy como mínimo tenés que tener 2 jugadores bien puestos en cada lugar. No tiene jugadores. Mira que muchos ya están opinando. Uno, Chiqui es el refundador del Ciclón de Barrio Obrero, 2 veces invicto, 2015 y ahora 2020. Con chicos, levantó, sacudió a los pesos pesados, le dio un estirón de oreja. Falta un poco de shampoo nomás que vuelva a Pachi Carrizo. Hablar bien con Pachi Carrizo. Pachi vuelve, así como están las cosas para hoy. Bruno, serós mais jugador hoy. Que você liga na mira, ya mejor de tengo allí de mitad. Morales no. Bruno, ¿cómo te vas a hacer inamovible diciendo que Garnero ganó 4 títulos y se fue y que lo que Chiqui no gana nada? No, hay inamovible, dice Ariel. Vos sos el que planteaste. Bruno, 3 años no. Un saludo de Argentina, soy Antonio. Yo soy olimpista, pero pienso que Chiqui Arce, el mismo, se está crucificando. No pidió refuerzo, no exigió jugadores para reemplazar. Yo creo que Chiqui pidió, por ejemplo, hasta donde sé, Fernández Cedrés, por ejemplo, fue uno de sus pedidos. El tema es, hay que preguntar. Lo que pasa es que él pidió, se adecuó a las posibilidades económicas del club, lo que se pueda, y tratar de traer lo menos en no priorizar lo que tiene que ver con lo cuantitativo, sino que con lo cualitativo. O sea, calidad por encima de calidad. ¿Y por qué me habla así nomás sencillo? ¿Para qué veo tanta vuelta? Aguántame por un ratito, Ariel. Se me nervioso, mandé ahí. El problema de Cerro no es... Sale bajo tu audio. A ver. ¿Qué tal, Bruno Malaporte y compañeros? No, los dirigentes de Cerro Porteño tienen que dejar ya de cambiar técnico. Ya más de 10 veces ya se demostró que no es la solución. Es más, los dirigentes mismos saben la herramienta que le dieron a Chiqui, por ejemplo, cómo agarró Chiqui, cómo entró. Y este año, por ejemplo, entró con un presupuesto bajo seguramente, ¿verdad? Y falta algunos jugadores, sí, pero con este tema de la enfermedad, entre algunas lesiones, se dificultó más. Eso nomás, cuando tenga todos sus soldados, va a funcionar otra vez. Muy bien, gracias oyente. Protección y seguridad en instalaciones eléctricas con Schneider Electric, componentes para tableros de distribución, disyuntores termomagnéticos, interruptores diferenciales, protectores de sobretensión y tableros de embutir, confiables y de fácil instalación. Schneider Electric, si sos electricista seguro conoces Schneider Electric, representa y garantiza Tecnoelectrics. Seguinos en Facebook, Tecnoelectric PY. Todos buscamos cuidar lo que nos mueve porque nosotros más que nadie sabemos lo que nos costó conseguirlo. Petrosur creó la fórmula de la eficiencia y se llama Aitiva, la línea de combustibles que le brinda a tu motor eficiencia energética y a la vez tu economía. Conoce nuestras nafta Activa 989 y Activa 92 o nuestro diésel Activa S50 cargando calidad certificada al menor precio del mercado, solo en Petrosur. Hoy Champions League, señores, atiendan. A las 5 de la tarde vamos a conocer los primeros cuartos finalistas de la Champions League. Dortmund-Sevilla. Juega Dortmund de local. Ganó el partido de ida 3-2. Juventus tiene que dar vuelta al 1-2 en el Juventus Stadium. Juega de local ante el Porto. Copa Libertadores de América hoy, fase 1 de la Copa Libertadores. Esto sería la prefase. Santos de Brasil está en la prefase, ¿no? Fase 2. Bueno, pero igual prefase sigue siendo. Si no está en fase de grupo todavía. Sí, o sea, Santos de Brasil está en esa zona. Mirá un poco. Y ellos entraron porque Palmeiras y Gremio
ya entraron por el tema de la Copa Brasil. Copa Brasil y Palmeiras por la Copa Libertadores. Claro, campeón. Por eso son 8 equipos brasileños. Santos de Brasil, Deportivo Lara de Venezuela 19-15. 19-15 Wanderers Bolívar. Y a las 21:30 Unión Española Independiente del Valle. Mañana. El Santos que tiene a Holland como técnico. Sí, señor, ya el argentino. Cuca se fue al Atlético Mineiro. Liverpool Leipzig. Ganó el partido de ida en Alemania, Liverpool 2-0. Y el partido... en realidad en Hungría. Sí, no claro, en Budapest. Sí. PSG Barcelona 4-1 ganó PSG el partido de ida y ahora con Laporta, el nuevo presidente que volvió a ser presidente de Barcelona, hablan y dicen que van a buscar la remontada histórica. Y hoy confirmaron que Neymar no llega para ese partido. Exactamente. Bueno, ese es el panorama, muchachos, para ir a todos los locales de Apostala. Apostala, la pasión de siempre. Aposta online, ingresa a www.aposta.la. La pasión de siempre. Regimiento 8 cumple 75 años trabajando en seguridad contra incendios, extintores para apagar todo tipo de fuego, mantenimiento y recarga, instalación de redes hidráulicas, equipos de seguridad personal y señalizaciones. Todo podés encontrar en nuestras 5 sucursales de Asunción, Mariano Roque Alonso, Capiatán, Carrasco, Ciudad del Este. Hace tu compra en www.regimiento8.com.py. Yo sé que Bruno prefiere allá a los amigos del WhatsApp. Vamos a seguir con la interacción, pero ya que citaste lo de la Champions, quiero meter nomás ahí una pildorita para ver a qué están pensando, hasta qué punto están llegando con la visión a futuro de lo que es el fútbol, el consumo y las cuestiones de suscripción. Ayer, en una entrevista que había dado al diario The Guardian, el presidente de la Juventus y también el presidente del ECA, Agnelli, había dicho, ya está casi hecho el nuevo formato de la Champions para el 2024, porque son ciclos de 3 años. Ahora termina uno, hasta el 24 se va a jugar con el nuevo con el actual formato. Del 24 van a jugar ya con lo que se conoce como el modelo suizo. Va a desaparecer esta fase de grupos. Se va a armar otra, donde en vez de jugar 6 partidos, van a jugar 10 partidos, va a haber un ranking. El tema es que van a haber más partidos, va a haber más cupo y van a haber más partidos atractivos. Pero, además de eso, están pensando en crear una tercera copa. Yo siempre digo, hay que mirar lo que hacen los de UEFA, porque acá en Luque también mira mucho para el tema continental. Pero me llamó la atención una parte cuando dijeron, tendríamos que ir ver un modelo de negocio para una suscripción de los últimos 15 minutos de los partidos. No es como el Estado, o sea, plata de... No, escúchame. Escúchame. Que vos estás a favor de eso. No, escúchame. Los últimos 15 te cortan y ya tenés que meter tu tarjeta o pagar. Al revés. ¿Cómo es, Dani? Al revés. A ver, para la gente que sigue la NBA, saben que está el League Pass. O sea, vos tenés y vos ves, pero pagando, vos puedes pagar mensual, semanal o por partido. Puedes tener 30 equipos y a mí no me interesa, Milwaukee, me interesa Los Ángeles. Entonces lo que dice, por eso te decía, mirá hasta qué punto están diciendo. Dicen, hoy, los chicos de hoy, no aguantan 90 minutos de deporte, de fútbol. Te está diciendo el presidente de la Juventus, que tiene a un tal Cristiano Ronaldo, tiene a todos los muchachos, Pirlo como técnico. Entonces dicen, deberíamos explorar un negocio donde capaz para el Centennial, el Millennial, llamarle X, ofrecerle los últimos 15 minutos. Lógicamente no le vas a cobrar lo mismo que le cobra el que tiene todo el paquete. Pero puede ser un gancho. Y ponía, yo no soy fanático del golf, pero si veo que en la última ronda ahí está parejito, qué sé yo, Tiger Woods contra...
Y capaz voy a sentarme a ver. Los últimos 15 minutos quieren vender. De un partido. Ah. O sea, decir... Pero bueno, acá por ejemplo vamos a tener la señal de ESPN. ¿Cómo va a ser? No, y eso es lo que Vos te tenés digo. que contratar un paquete. Eso es lo que le decimos o a la pagar gente. los últimos 15. ¿Y qué pasa si el partido está 3-0 por ejemplo? No, y no sé. ¿Y quién es lo que va a comprar los últimos 15 Y nadie. minutos? Ahora, ¿qué pasa si hay un partido? A ver, sigue 0-0 Olimpia Delfín. Emocionante por lo que pasaba en San Pablo y todo eso. Yo pensé que iba a ganar 4-0 el primer tiempo ya y a otra cosa. Sí, emocionante. Y ponerle que te puede costar el 5% de lo que cuesta un Bueno, paquete pero normal. al fin y al postre es plata otra vez, Dani. Todo es plata. Todo es plata. ¿Y por qué cree que hay tantos partidos? ¿Por qué cree por que eso te no digo, puedo? O sea, por te eso estoy te diciendo, digo. mira un poco hasta qué punto están pensando, pero también conectan con lo que es una realidad. O sea, la inmediatez que tienen hoy los chicos. y la quieren nueva todo generación. rápido. O sea, vos... resumido, compactado. Yo le pregunto a usted. Vamos al grano. No, claro, pero yo le pregunto a usted. muchas vueltas ya se ponen los nerviosos Pero los no, muchachos. no es solamente eso, sino que hay una situación objetiva de lo que significa la desatención. Nosotros que ni en palo estamos en una generación centennial o venimos mamando un modelo más convencional. ¿Cuándo fue la última vez que ustedes, como televidentes, vieron un partido de 90 minutos sin el celular en el mano? Ustedes que no son de los nativos digitales. O sea, esas son las cosas que lógicamente va a generar ruido. Hoy vos le decías a alguien, vamos de fútbol, pero ¿sabes qué? Hay una condición, sin celular, mucha gente no va a aguantar. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. En Bristol aprovecha la semana de televisores con precios increíbles. Escucha esta super oferta. Televisor LED LG Smart 32 pulgadas HD precio normal. 18 cuotas de 205.000 guaraníes. Ahora solo 18 cuotas de 129.000 guaraníes. Contactanos ya al WhatsApp 0991-670-000 llamando al 519-4000. También a través de nuestras redes sociales o comprando online en www.bristol.com.py. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Descubrí Flow y convertirte en influencer vos también por solo 100.000 guaraníes. Además, el primer mes es gratis. Flow, TV, series y películas, todo en un solo lugar. Pedí ahora llamando al 0971-100.000. Quédate conectado con personal. La fibra óptica más rápida en todo el país. Pechumilas, además de crujientes, doradas y suaves, son nutritivas y muy fáciles de cocinar. Búscalos en la sección de congelados de los supermercados y puntos de venta del país. Pechugón, deliciosamente natural. Lácteos La Fortuna te invita a conocer su más variada línea de productos, leche entera descremada, lácteos, quesos o dulces de leche, crema de leche, para todo lo que hagas elegir el sabor inconfundible de Lácteos La Fortuna. Búscalos en tu punto de venta más cercano. Lácteos La Fortuna, una industria familiar. Hoy estaremos con Guaireña 12 de octubre, Parques del Guairá 18:30. Luego enganchamos, estamos con Dani Chuno en la transmisión del partido Cerro River, Dios mediante. Federico está con reposo de paternidad. De permiso de paternidad, reposo de paternidad, ¿cómo sería? Yo creo que Federico tiene el nuevo papá, no sé cómo vamos a aplicar. Cuando le cuenten no sé la cómo historia aplicar esta. dos cosas. No. Lo de Ciudad del Este ya me doy por rendido. Que estamos trabajando, va a salir la señal 11 Ponata 107.1, téngannos paciencia. Segundo, Federico tuvo su hija, por ley le corresponde. Permiso de paternidad, 15 días. Ahí, Bueno, Bruno. vamos a hacer una tanda, así que podemos hacer una tanda, Dani. Pero si estamos en tu la tanda- 107.1, grabamos por este Martín. No. Espera, vamos a hacer, ponemos una cortina. Es que cuando dijiste Federico tuvo ahí, mira, la gente se agarra de lo Y que sí, vos pues, y dijiste. tuvo hijos, esa hija, No, y es tuvo. que, su Pero ya señora, sé, los claro. muchachos acá nomás son. No, claro, por eso. Rompió bolsas, Federico. No, Nachera, no. Si esto Federico escucha, hermano querido. Bueno, viste. O sea, yo creo que cuando le llegue esta información, Si fue para por cesárea. va a No, sospechar de la intención de. No, acá no de- hay mala intención, por favor. Grabame, Martín. 1, 2, 3. Estamos en la 107.1 FM. La señal va a salir bien. Anipe Yapurati y Lomita. Estamos trabajando. Los técnicos están trabajando a full.
Ya va a salir bien, ya sabemos que nos sale bien. 107.1 FM Ciudad del Este, Alto Paraná. Ya vamos a salir bien, se está trabajando. Federico, segundo aviso parroquial, está con su hijita que nació recién. Tiene permiso por paternidad. Tuvo recién su hija. Federico, o sea, su esposa. ¿Está bien? Gracias. Me grabaste las dos. Bueno, gracias, Martín. Audio WhatsApp, muchachos, por favor, y ya seguimos con... ¿Cómo estamos de tanda? 15 menciones, Bruno. No existe ningún técnico inamovible. El único inamovible que yo sé que estuvo en un gran club es Sir Alex Ferguson, que estuvo 26 años como técnico en el Manchester United. Después el resto, hijo de resultado. Ahí está. Y mañana estamos con Olimpia Nacional 18:30 y 20:45 Luqueño Sol de América. Postergado Libertad Guaraní. Más audio WhatsApp al aire, por favor. Federico. Bruno, excelente la transmisión desde 107.1. Ah, mira vos. Este al revés nos dice. Bueno. Bruno, decirle a Federico que no se lave la cabeza antes de 40 días. No, acá ya no se toma en serio nada, hermano. Hay un split que no viene del futuro, pero parece. Es el Tokyo Extense, que tiene un poderoso motor de 4 velocidades que lleva el aire más lejos. Su función iClean elimina restos de agua del evaporador, dando un aire más limpio. La función iFill ajusta la temperatura ambiente a la zona cercana al control. Frío en menos tiempo, aire más limpio y mayor control del confort. Split de Tokyo Extense, el aire superior, con el pacto de confianza NGO. Nuevos rones de 3 Leones, coco, frutos rojos, limón, burbuja, frutas frescas dentro de una botella. 3 Leones ron. Te invitamos a seguirnos en redes @3 Leones. Yo creo que es necesario que se le llame a Federico para aclararle, porque no va a faltar de que le esté mensajeando y le dé información equivocada. Vamos a cuidarnos nomás la espalda, Chuni y Ariel. Yo propongo que se le llame a Federico. No, pero ¿por qué va a ser? Y para aclarar, hermano, no va a faltar la oposición, es mala. La gente es mala, le va a llamar a Federico, le va a decir, mira, están diciendo inclusive no tenés que lavar de tu cabeza. Vos dijiste lo del reposo, paternal, y después habilitar el WhatsApp. Es una mezcla, ¿verdad? Es un cóctel que iba a salir luego así. ¿Cómo está nuestro bloque, Martín Ariel, para hoy? Audio WhatsApp al aire. Hola muchachos, ¿cómo están? Saludos grandes. Sale bajo tu audio, discúlpame. Chiqui Arce es hijo de Cerro Porteño, es un ídolo, es el mejor entrenador del fútbol paraguayo. El fútbol es así, se gana, se pierde, pero los olimpistas nunca van a entender eso, el sentido de pertenencia, jamás van a entender. ¿Cómo va Nacional hoy, Ariel? Nos contaba esto... Juanma, River, rival de Cerro, y lo de River para mañana contra Olimpia. Nos contaba esto, Juanma, sobre el probable equipo de Cerro Porteño. Nacional versus Olimpia y Cerro River. Me aceleré un poquitito, disculpame. En el arco, los defensores Alberto Espínola, Marcos Cáceres, Alexis Duarte y Luis Vargas como lateral izquierdo. En el medio campo, Enzo Jiménez, Ángel Carlos Lucena, el retorno del capitán Matías Villasanti, Claudio Aquino, Federico Pachi Carrizo y Mauro Boselli. 19 futbolistas convocó Francisco Arce para la concentración ante el partido contra River. ¿Y cómo va River? River, Librado Ascona, Mario Saldívar, Alex Garcete, Marcos Acosta Rojas, Carlos Montiel, Marcelo González, Orlando Gallardo, Osmar Molinas, Silvio Torales, PZ10, o Luis Caballero y el Piru Contreras. Casa Marco, para su cristal templado Templex, más de 60 años en el mercado, con 4 fábricas, 6 centros de atención. Casa Marco, pasión por la calidad. Teléfonos 021-506-104, 0228-632-490. Seguinos en el Facebook, Casa Marco, pasión por la calidad. Nuestra forma de vivir cambió, menos esto que sentimos por los deportes, la pasión de siempre. Evita las aglomeraciones a
Aposta online en www.aposta.la. Apostala, la pasión de siempre. Hierro Par es el principal proveedor de materiales siderúrgicos del país y por eso ahora somos importadores de ángulos, planchuelas y perfiles en todas las medidas. Mejoramos cualquier presupuesto. Hierro Par, Avenida Próceres de Mayo 805 Casa Italia, teléfono 220-894. Cuando no hay huellas, lo difícil es dar el primer paso. Lasca es el pionero y líder de la industria farmacéutica en Paraguay. Laboratorios Lasca, 85 años, creer para crecer. Y Olimpia para enfrentar mañana a Nacional, ¿cómo iría según nos contaba Johnny? Alfredo Aguilar, de confirmarse solamente la presencia, López Forzosa sería con Aguilar, Otálvaro, Salcedo, Rolón y Tito Torres. En el medio campo, Alejandro Silva, porque va a jugar por derecha Alejandro Silva, por izquierda Edward López, Richard Ortiz, Brian Ojeda, Rodrigo Rojas ya está habilitado, pero Ojeda a esta altura es el titular del equipo. Adelante el Pollo Recalde junto a Roque Santa Cruz. No va a cambiar mucho el técnico Néstor Gorosito. Ahí está, así se prepara Olimpia para ese partido. Bueno, muchachos, qué cantidad de mensajes, qué cosa impresionante. Mira, sobre esto, mira, si yo llevo a leer esto, Dani. Eso quiere decir que va a leer señora oyente. Bruno, esta es la oportunidad y el adelante que le pide al calostro a Federico. O sea, imagínate tampoco la falta de respeto. No paremos esas cosas. No, no. Feo, muy feo. O sea, no. En serio, Ariel, esto ya no. Yo no entro en esa. Muy feo, la verdad. Bruno, ayer dijiste que tenían que jugar Camacho. ¿Cómo pero Camacho va a jugar en vez del Mitaí? Vos parece que no entendés de fútbol, ¿verdad? ¿Y por qué no puede jugar, hermano? Como cuarto volante por izquierda. ¿Cuál es el problema? Adelantado. Camacho, Alejandro Silva, ahí no entiendo. Pero vamos a ver a Edward López mañana, hermano. Si vos querés, si vos decís que Edward López es, no sé, Ronaldinho, bueno, está bien. Porque hasta ahora Edward López es que vino para hacer el uno y Ramoncito Sosa está salvando la plata. No. Así no. Bruno, decirle que a Federico que se enfaje bien. No, basta ya, sea. No, en serio. ¿Por qué llegamos a esto? Yo sinceramente le pido disculpas a Federico Ariel. Hay que llamarle a Federico a aclarar. Yo no tengo nada que ver. No, pero vos estás en la mesa. Sí estoy, pero no sé, se abrió ahí. Diana pues dice que no se bañe, que no se la azúcar, que se enfaje. Mirá que tiraste un buen tema con el tema de la inamovilidad de un técnico y todo eso, pero tuviste que meterlo otro y viste cómo la... Y bueno, pero... Y vos... Toma otro aviso No. Tenemos dos avisos parroquiales. Y yo creo que no te va a hacer mucho favor. No. Aviso parroquial, por favor, Martín. Estamos en la 107.1 FM. La señal va a salir bien. Anipe Yapurati y Lomita. Estamos trabajando. Los técnicos están trabajando a full. Ya va a salir bien. Ya sabemos que nos sale bien. 107.1 FM Ciudad del Este, Alto Paraná. Ya vamos a salir bien. Se está trabajando. Federico, segundo aviso parroquial, está con su hijita que nació recién, tiene permiso por paternidad, tuvo recién su hija, Federico, o sea su esposa. ¿Está bien? Gracias. En Cambios Urendahue te ofrecemos el mejor precio del mercado en servicios de cambios de monedas extranjeras, giros nacionales, transferencias de dinero a distintos lugares alrededor del mundo. Además contamos con el servicio de alquiler de cajas de seguridad, ideales para resguardar sus pertenencias. Solicita un asesor al teléfono 061-514-920. Internet en Paraguay está en alta. Prepara tu empresa para este mercado. Ingresa ahora a maxedominios.com y registra tu empresa.com desde 39.000 guaraníes por año. Hospedaje corporativo con ilimitadas cuentas. Nombre @tuempresa.com. Visita www.maxidominios.com, la forma más rápida y fácil de tener presencia en internet. Bueno, estoy mirando hoy el Santoral, Estoy mirando hoy el Santoral. Hay un nombre muy
Sí, coincide Ariel, coincide. Bruno, eres Federico Toña Caputi, tomo y verlo. ¿Por qué se dice? Acá me dices una con sábana que se a la cabeza, ¿eh? Pero Guillermo no fui yo, fue el oyente, hermano. ¿Y qué querés que haga si envía el mensaje a Federico? ¿Por qué dicen que se ate la cabeza la persona que tiene, o sea, la mujer que tiene hijos recién? No, yo no sé. En el interior normalmente las señoras antes al menos utilizaban con hijos sin hijos. Pero que se ate la sábana que se ponga una sábana por la cabeza, dice. ¿Por qué eso? No, eso ya no sé, yo no. ¿O son creencias? Ni idea. Ay, a Federico le estará doliendo su cabeza y su oreja estará toda roja, dice. El tema del descenso, hoy el primer partido de Guaireña 12 de octubre, ¿qué importancia tiene? Guaireña que se disparó para arriba. Guaireña está bien. River. Hoy sí termina el campeonato. El luqueño sería, descienden. No, River el que está último. River último, después viene el luqueño. 12 de octubre. 12 de octubre. Bueno, la tabla de promedio, si no estamos... No tengo a mano de toda computadora, Dani. Si puedo revisar ahí. Vamos a buscar para... Porque Luqueño disparó mucho con su victoria. Si mal no recuerdo, inclusive está cuarto en la tabla invertida, por arriba de Sol y todo. El que cayó fue River. River último, 12 penúltimo. O sea, hoy en día River descendería y 12 jugaría la promoción. Sí. Y luego vienen Sol, Luqueño, Nacional, Guaireña. Pero acá, para darle cierto toque de sinceridad, Nacional está lejos de lo que es el descenso. Lo que pasa es que Guaireña, al meter la gran campaña de este año, ha superado inclusive al equipo de Rorro. Pero, por ejemplo, la diferencia entre 12 de octubre y Guaireña es de 7 puntos no más. Sí. Esos 7 puntos se reducen, van a estar en la misma línea. 7 puntos son 2 triunfos y un empate. Poco. Y los realmente comprometidos entre los equipos que dividen por todas las temporadas son River, Sol y Luqueño. River tiene 95 puntos. Sol tiene 96 y Luqueño tiene 97. O sea, hay una diferencia mínima. Por eso... particularmente siempre hago ese ejercicio de colocar a estos 3 equipos en un ranking y a Guaireña y a 12 de octubre en el otro, porque dividen de otra forma. Fíjate que si Luqueño perdía contra Guaraní en el último partido de la última fecha, Luqueño estaría en el lugar de River. ¿Te duele la cabeza, la espalda, la garganta? Con Profenol, olvídate del dolor. Profenol es ibuprofeno en cápsulas blandas, más rápido, más efectivo y se absorbe mejor para la fiebre o cualquier tipo de dolor. Profenol es la solución, lo mejor es Kinfa. Es de venta libre en farmacias. Si los síntomas persisten, consulta a su médico. La mejor cobertura médica del Paraguay para que viva intensamente. Fleming Medicina Prepaga. En Fleming desarrollamos planes que se adaptan a sus necesidades y posibilidades. Asistencia las 24 horas, cobertura médica en los mejores sanatorios del país. Llame ahora al 021-729-6060. Fleming Medicina Prepaga, viva intensamente. En estas épocas que estás buscando juguetes inflables, bazar y todo lo mejor para regalar, te esperamos en Nova Mayorista sobre la avenida Eusebio Ayala 2895, casi Santa Cruz de la Sierra, de lunes a viernes de 7 a 18 horas, sábados de 7 a 16 horas. Vas a encontrar hermosas opciones al mejor precio. Escribinos al WhatsApp 0986-532-094. Toda la variedad en artículos de librería escolar, oficina, juguetería, inflables, bazar y mucho más. Seguinos en nuestras redes sociales, Facebook e Instagram como Nova Mayorista. Con el Beer Cooler Midea disfrutas de tus cervezas bien frías sin congelarlas hasta menos 5 grados. Vos elegís la temperatura ideal. Una combinación de botellas y latas para
para tener tus bebidas frías en tu lugar favorito. La experiencia Midea con su Beer Cooler será inolvidable. Midea número 1 en el mundo. Encontrá el Beer Cooler en las mejores casas de electrodomésticos del país. Representa y distribuye Britam, Sociedad Anónima. Bueno, me dicen acá que es para que la cabeza no se enfríe. Otra persona me dice, no tiene que tocar cuchillo por 40 días. Hay creencias así, ¿verdad? Cosas que... En el interior principalmente, ¿verdad? Eso del cuchillo no sabía, que no tiene que tocar cuchillo por 40 días. ¿Y por qué, por ejemplo, eso sería? ¿Eh? Yo no, neófito en la materia. No, yo la primera vez que escucho. No, por eso. Pero como nos hemos acostumbrado a que ya el tema del periodo de 40 días ya todo el mundo sabe por el tema de la cuarentena. Ah. O sea, como que ya estamos... De hecho, la RAE ha aceptado el año pasado como uno de los verbos ya. Esto es Pero, cuarentena. Dani, 9 días de permiso de paternidad, nomás me dicen acá unos cuantos oyentes. No, esto ya se cambió. Se cambió, ¿verdad? En época 15. Eran 3. 3 días. Sí. Así que... Y hay cosas que, lógicamente, está bien que se cambian. Sí. No, principalmente lo de la madre, ¿verdad? Sí. Porque es importante que la mamante al niño o a la niña. Pero Bruno, hablando también en serio, en un país donde el tema del abandono de la figura del padre es algo, es un problema social, yo creo que es importante porque para el crecimiento y también para lo que pueda significar esos primeros momentos y el soporte que el papá le puede dar a la mamá para esa relación única, hace que inclusive hay otros países donde el padre tiene más de 6 meses de esa misma figura a la cual estábamos hablando. Sí, señor. Bueno, tenemos 5 menciones finales y estamos con las efemérides de hoy. Veo que el prefeito... Hoy está de cumpleaños Edward López, justamente, el jugador de Olimpia. No sé. Sí, acá me dicen que está de cumpleaños. No, te decía que veo que el prefeito, o sea, el intendente para nosotros de Foz, este domingo arranca confinamiento total en Foz. ¿El domingo? Sí. O sea, todos cierran. Creo que dejan una cuota por el tema de turismo allí en la parte interna, pero hizo por 6 fallecidos. Foz. Y nosotros ayer nomás tuvimos 25. No, pero acá ya estamos. Qué bárbaro. Bueno, no es solo cuchillo, Bruno, dice, es todo acero. Dicen que se puede descomponer el ombligo del bebé, dice. Esto yo no creo. ¿Será pico que es cierto? Hay creencias, Ariel, de la gente. Sí. Que dice que cuando nace tu hija o hijo no hay que tocar cuchillo, acero, nada de eso. Una creencia popular. Bueno, la empresa en la que se fue un seccionalero a agredirle a un guardia de seguridad cobardemente sacó un comunicado. ¿Qué es Vigi? Ahora. Sí. Ante los hechos... Se llama, Silvestre, ¿cómo se llama el personaje? Silvestre Luis Gómez Molinas. Dice el comunicado, ante los hechos de público... ¿Sabe por qué leo, Bruno? Porque había rumor de que se lo iban a echar al empleado del guardia. Ante los hechos de público conocimiento, Vigi Express repudia el actuar del señor Silvestre Luis Gómez Molinas en contra de nuestro compañero Bernardino Viera, quien se desempeña en el área de seguridad en la tienda ubicada en Estrella Casi Alberdi. Brindamos toda nuestra solidaridad, acompañamiento legal y velamos por el bienestar de Bernardino Viera. Destacamos su compromiso con la empresa y su desempeño pacífico ante un hecho violento como este. A partir de este momento prohibimos el ingreso del señor Silvestre Gómez a cualquiera de nuestras 123 tiendas, considerándolo persona no grata para la empresa y la sociedad. Agradecemos el apoyo de la ciudadanía en general ante la preocupación por nuestro compañero. Bueno, bien por Vigi, o sea, no puede entrar ninguno de los locales, está muy bien, porque el guardia le increpó que no se lavó la mano y le escupió una prepotencia realmente inadmisible. Pero capaz no entra en uno de los 123 locales, pero
habrá estado ahí en Bruillaró la vez pasada, ¿verdad? Digo, por la condición de... Y de sesionalero, es muy posible. Candidato, ¿verdad? No, pero, candidato pero no sé para, qué. para entender por quiénes, a quiénes, y también entender por qué la prepotencia. Porque ¿Qué dijo? uno no es prepotente si no tenés la impunidad o la inmunidad de acuerdo a la profesión. ¿Qué dijo Chun sobre lo del domingo que se cierra todo? Repetimos otra vez, el intendente de Foz de Iguazú. No, desde el domingo van a cuarentena total. Sí. Encierro. Y Joaquín Low deja de ser técnico de Alemania. Sí. Después de la Euro. Después de la Euro. Sí. Se cierra un ciclo que ha sido brillante, campeón del mundo fue. Con la selección de Alemania. Sí. Llegó a la Mannschaft como el ayudante de Klinsmann para el Mundial del 2006. Hace más de 15 años, ¿verdad? Sí, ya se van a cumplir 15 años. Qué bárbaro. Y bueno, eso sí que son procesos y no macanacho. Sí, además, a ver, lo sostienen después de haber terminado tercero en su Mundial. Cualquiera diría, qué fracaso, siendo Alemania. Después pierden la final de la Euro contra España en Austria. Luego en el 2010 pierden nuevamente contra España en Sudáfrica. Después en el 2012 vuelven a quedarse con las manos vacías. Pero los sostuvieron y en el 14 fueron los campeones. En el último mundial les fue muy mal, pero ahí también se mostró lo del proceso, ¿no? Con el tema de mantenerlo, y bueno, va a disputar esta Euro que se va a jugar de forma paralela a la Copa América, y después entonces le dice adiós luego a su selección. Johnny nos cuenta que es presidente seccional el señor Silvestre. Es que por eso, ¿te acordás Imagínate que vos, por eso te decía? Qué linda comunidad, ¿eh? Pero, ¿de dónde es el presidente de la seccional este personaje? Y qué bárbaro. Te decía, el viernes después todas las manifestaciones populares, el presidente que no salió a hablar, sí recibió. Entonces capaz no va a uno... en el palacio. No, pues, Palacio capaz no va a estos locales, pero, sí, pero puede tener free pass para esos lugares. Ya tenés tu propia guampa, llévala a todos lados. El verano Integra te invita a compartir de las hierbas. Cuña guapa, pantalón limón, mentibol de compuesta. En este verano que lo único importante sea disfrutar de un delicioso tereré y cuidarnos entre todos. Hierba mate Integra, el sabor que dura más. Nueva generación de equipos de Frío Speed, congeladores, freezers, bebederos, exhibidores de helados y de productos, bicicoolers y heladeras, todo con 2 años de garantía del compresor Speed. Da gusto vivir así, no te olvides de los nuevos acondicionadores de aire Speed. Speed con el respaldo garantizado de la Yuteña Sociedad Anónima. Las cubiertas Expri son sinónimo de calidad y precios insuperables. Sin importar el tipo de camino que recorras, Expri tiene la cubierta ideal para los que recorren las rutas transportando cargas. Nuestra línea de cubiertas para camiones y para los que buscan confort e innovación. Una gran variedad de cubiertas de paseo. Las cubiertas de tu vehículo deben ser Expri. Elegí Expri y llega más lejos. Expri en las mejores tiendas del Paraguay. ¿Por qué esperar un día especial para disfrutar de la explosión de sabores de las chorizas Ochi? Estamos en un año diferente, pero donde hay Ochi hay fiesta. Proba nuestros sabores de Bresiner, ligeramente picantes, y el chori queso Maxi. Donde hay Ochi hay fiesta. Proba el nuevo Ron Fortín Canela. Cuando abrís una botella sentís de entrada un explosivo aroma dulce e intenso de la canela y descubrís nuevos sabores más frescos y dulces, como la miel de caña con la que se produce. Se disfruta mejor solo bien frío, pero su sabor picante y dulce es ideal para cócteles con frutas o como ingrediente para repostería. Proba el nuevo Ron Fortín Canela, una nueva forma de combinar. Cumplimos ya con todo, ¿verdad? Con todo, pero no es de la seccional 12 el personaje Silvestre, dice un oyente. Otro dice, es de la 12, San Vicente de los Samaniegos, dice. Bueno, muchas gracias a los oyentes que aportan. Lo que sí que apoya en Enecho, está con Enecho. Ah, mira vos. Y ya fue echado por inconductas del movimiento Añetete. Ahora lo echaron también del... Anteriormente. Anteriormente. Sí. Un día como hoy, 9 de marzo 1811, el general paraguayo Manuel Cabañas, de las fuerzas realistas, derrota al ejército de Manuel Belgrano en la batalla de Tacuarí. 1968 nace Georges Caet, futbolista francés. 1971 nace Diego Torres, cantante argentino. Efectivamente, Johnny nos confirma que está de cumpleaños hoy Edward López, el jugador del Olimpia. 1975 nace Roy Mackay, futbolista neerlandés.
1975 nace Juan Sebastián Verón, futbolista argentino, actual presidente de Estudiantes de La Plata. 1992 nace Gaspar Sergio, arquero de Guaraní. 1995 nace Ángel Correa, futbolista argentino. 1946, un día como hoy, 33 personas fallecieron en Inglaterra por una avalancha en el encuentro de la FA Cup entre Bolton y Stoke City. 1943 nace Bobby Fischer, campeón del mundo de ajedrez. Mirá, uno de mis ídolos, Bobby Fischer. 1943. El hombre que desapareció y dejó el ajedrez repentinamente. Bueno, 1908 se fundaba el Club Internazionale Milano, en Milán, Italia. Que cerca está el título del Inter, ¿eh? Se va mi equipo por eso. Se está quedando Milán. 1857 muere Domingo Savio a los 14 años, religioso italiano, canonizado por la Iglesia Católica. Hoy es el Día Internacional del Fútbol de Salón. Santoral. Santa Francisca. San Francisco. San Paciano. Yo conozco un paciano. Un paciano conozco yo. Y Santo Domingo. Porque es Domingo Sabio. La muerte de Domingo Sabio. Bueno, son los 3 santorales que tenemos apuntados el día de hoy. Nos reencontramos, Dani, más tarde para la transmisión del partido.